Hola chicos, ¿cómo están? Entonces recuerden que la clase pasada vimos lo que era el teorema del seno y del coseno, que son herramientas que nos facilitan hallar elementos de los triángulos. Entonces ya vimos que si tenemos triángulo o rectángulo, entonces podemos atacar con razones trigonométricas o bien con teorema de Pitágoras, son como las dos herramientas principales que tenemos. Y triángulos que no son rectángulos, tenemos como dos formas de llegar a resolver esos problemas, que es uno, si son isósceles o equiláteros, podemos partir el triángulo por la mitad. Y entonces cuando dividimos el triángulo por la mitad, entonces cada uno de los dos triángulos rectángulos que se forman tienen de la base, la longitud de su base va a ser la mitad del lado completo. Entonces, por ejemplo, si esto me da 24, esto me va a quedar 12, 12, me van a quedar dos triángulos rectángulos iguales, cada uno con base 12. Y la ventaja es que el ángulo acá arriba se parte por la mitad, entonces si era 60 va a quedar 30 acá y 30 acá. Otra forma de atacar este tipo de problemas es a través del teorema del seno y el coseno, que nuevamente nos permiten hallar tanto longitudes como ángulos de este tipo de triángulos. Entonces, recordemos que el teorema del seno necesitamos tres cosas, o necesitamos dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos, o necesitamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Recuerden que simplemente el teorema del seno es A dividido entre seno de A igual a B entre seno de B. Entonces, si necesitamos sacar alguna de esas incógnitas, pues necesitamos tener tres cosas. Entonces, dos ángulos para hallarles el seno, y el lado opuesto a uno de ellos, o dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos para hallar el otro valor de seno. Te recuerden que, por ejemplo, si queremos hallar lados, en ese teorema lo único que hacemos es aplicar la fórmula, despejar y ya. Y si queremos hallar ángulos, entonces nos toca despejar el seno de ese ángulo y luego en la calculadora aplicar la función inversa, que es seno a la menos 1, de poner el valor que hay y nos va a arrojar el ángulo del cual proviene. ¿Listo? Entonces, en los exámenes lo que muchas veces se hace es que nos dan el valor del seno del ángulo o del coseno del ángulo, porque justamente como no tenemos calculadora, entonces podemos hallar el seno, cuánto vale el seno y cuánto vale el coseno. Para el caso, pues saldría el teorema del coseno. Entonces, hablando del teorema del coseno, recordemos que lo podemos utilizar para dos cosas. Primero, hallar el ángulo si tenemos los tres lados. Y la otra es hallar el lado que falta si tenemos los otros dos lados y el ángulo que hay entre ellos. Entonces, para eso se aplica el teorema del coseno. Y por ejemplo, si queremos hallar el ángulo A, entonces trabajamos con la fórmula que inicia por A al cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por coseno de A. ¿Listo? Y si queremos, por ejemplo, hallar el lado C, pues utilizamos C al cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado menos 2BC por coseno de B. ¿Listo? Y ya, básicamente ese es el teorema del coseno. Hicimos varios ejercicios, entonces vamos a retomarlos acá. Entonces dice lo siguiente. Se construyó una rampa de 10 metros de altura con una base de 20 metros. El valor del ángulo que se le debe incrementar al ángulo alfa, este es el ángulo alfa de acá, para que la rampa tenga una altura igual a 15 metros sin cambiar las medidas de la base, satisface la siguiente igualdad. Entonces, aquí nos piden hallar ángulos. Entonces, si utilizáramos teorema del seno, ¿qué necesitaríamos? Como queremos hallar un ángulo, necesitamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Pero el problema es que aquí no tenemos ángulos, justamente. No tenemos forma de calcular, lo único que sabemos es que este rectángulo, pero ya no hay forma de hallar más ángulos, estas no son paralelas, no tenemos el valor del de acá para hallar el de acá, por ejemplo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es aplicar teorema del coseno. Entonces, no nos va a dar ni la A ni la B porque eso sería con teorema del seno. Entonces, ¿qué pasaría para hallar ese coseno? Si utilizamos el teorema del coseno para hallar ángulos, necesitamos los tres lados. Entonces, como estamos utilizando este ángulo acá, entonces pues pongámosle letras a esto. Digamos que esto es A, esto es B y esto es C. Entonces, como necesito hallar un ángulo, necesito los tres lados. Entonces, necesito el lado C, el lado A y el lado B. Entonces necesito ver cómo llego a esos lados. Entonces, este lado acá C es fácil de calcular porque me dicen que quiero que la rampa tenga una altura de 15. Listo, que es hasta este punto. Y ya me decían que aquí hay 10. Entonces C va a valer 5 unidades. Listo, ahora cómo hallo B y cómo hallo A través del teorema de Pitágoras. Por aquí tengo este triángulo rectángulo de catetos 10 y 20. Voy a hallar la hipotenusa. Y para hallar A, ¿qué hago? Utilizo ya el lado completo, el de 15 y de 20, para hallar este acá. Y con los tres lados sacaríamos ese ángulo. Entonces, primero sacamos el lado B. Entonces sería cateto 1 al cuadrado. Entonces sería 10 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto voy a ponerle B, ya que la nombramos B, la voy a poner B. Entonces 10 al cuadrado me da 100 más 20 al cuadrado que me da 400 va a ser igual a B al cuadrado. Entonces B al cuadrado va a ser igual a 500, por lo tanto B va a ser igual a raíz de 500. Saco raíz a ambos lados y listo. Pero pues vamos a ver cómo podemos simplificar este número acá. Entonces recordemos que para simplificar raciones radicales lo único que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos a descomponer en factores primos el número. Entonces aquí, como tenemos ceros al final, podemos hacer este pequeño truco, multiplicamos por 5 por 2 y vamos a elevar cada una de esas potencias a la cantidad de ceros que haya. Como hay dos ceros, elevamos cada uno al cuadrado y nos quitamos esos ceros de ahí. Listo. Y quinta una, es decir que 500 lo podemos escribir como raíz cuadrada de 5 al cubo por 2 al cuadrado. Y vamos a ver qué podemos sacar dentro de la raíz y qué tenemos que dejar dentro de la raíz. Entonces recuerdan que lo que hacíamos en este caso era dividir el exponente entre el índice y el cociente de esa división va a ser el exponente del cual va a estar elevado el número por fuera de la raíz. Y el residuo es el exponente del cual va a estar el número dentro de la raíz. Entonces si tomamos 2 dividido entre 2, entonces 2 dividido entre 2, 2 por 1, 2, a 2, 0. Entonces puedo sacar un 2 elevado a exponente a la 1. Y dentro de la raíz me quedaría un 2 elevado a la 0, que es 1, entonces no lo vamos a poner. Ahora con el 5, entonces el exponente del 5 es 3. 3 dividido entre 2, 2 por 1, 2, a 3, 1. Entonces puedo sacar un 5. Pero dentro de la raíz tengo que dejar un 5 elevado a ¿qué exponente? A la 1. Entonces 5 por 2, 10. Esto va a ser 10. Raíz cuadrada de 5. Entonces ya vimos cuánto mide este lado acá. Este mide raíz de 500, que es lo mismo que 10. Raíz de 5. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos el de acá? Pues el de acá tenemos este de 15, que sería el completo de aquí hasta acá de 15, y tenemos el otro cateto mide 20. Entonces, nuevamente, como es un triángulo rectángulo, lo puedo hacer por Pitágoras. Entonces, sería base, bueno, pongámosle 20, sí, utilizamos primero 20 al cuadrado, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, igual a, y necesitamos hallar a, entonces a al cuadrado, a la hipotenusa al cuadrado, aquí ya mía. Entonces tengo 20 al cuadrado que me da 400, perdón, aquí es 15, ¿no? Estamos tomando el lado completo. Entonces 20 al cuadrado me da 400 y 15 al cuadrado me da 225. Esto igual a cuadrado, entonces sumamos 400 más 225 me da 625. Entonces a va a ser la raíz cuadrada de 625. Vamos a ver cómo la podemos simplificar. Entonces descomponemos en factores primos. Como termina en 5, bueno, primero vamos a ver si mitad no podemos sacar porque no es par. Tercera, a ver, 5 y 2 me da 7 y 6 me da 13, no es múltiplo de 3, entonces no se puede, sacamos quinta. 5 por 1, 5 a 6, 1. 6 por, perdón, 5 por 2, 10. A 12, 2. Y 5 por 5, 25. Podemos seguir sacando quinta. 5 por 2, 10. A 12, 2. 5. Quinta, 5. Y quinta, 1. Es decir que raíz de 625 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 5 elevado a la 4. Entonces hago lo mismo, a ver qué puedo sacar. 4 lo divido, el exponente lo divido entre el índice. 2 por 2, 4, 4 es decir que puedo sacar un 5 elevado al cuadrado, y dentro de la raíz me queda un 5 elevado a 0, que pues es 1, y raíz de 1 es 1. Entonces, raíz de 625 es 5 al cuadrado, que es 25. Entonces ya sé que este lado de acá mide 25. Y ahora, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar teorema del coseno, porque tengo los tres lados, y yo qué quiero hallar, el ángulo acá, el coseno del ángulo acá. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Pues si necesito este, que llamamos el ángulo C, pues entonces voy a iniciar por C al cuadrado, porque C cuadrado me relaciona con coseno de C. Entonces tendríamos C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces el de acá por el de acá, pero ya no elevados al cuadrado, por el coseno del ángulo acá. Estamos trabajando con el lado C, pues aquí va a ser coseno de C. Entonces, como tengo todos estos valores de acá, ¿qué va a hacer? Pues va a despejar coseno de C. Llamémoslo, es como si le llamáramos X y necesitáramos despejar X. Entonces, vamos a ver. C al cuadrado, ¿cuánto vale? Entonces C vale 5, al cuadrado me da 25. Al cuadrado, entonces A vale 25. 25 al cuadrado me da 625, ¿no? Listo. Más B al cuadrado, que ya es 10 raíz de 5, que esto me daría 500. ¿Listo? Menos 2 veces A, es decir, 25, por B, que es 10 raíz de 5. ¿Listo? Y esto lo multiplicamos, ¿por qué? Por el coseno de C. Entonces recordemos que estos números de acá no podemos sumarlos con los de acá porque están multiplicando todo por el coseno de C. ¿Listo? Entonces no se pueden separar. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Podemos sumar el 625 con el 500. Nos daría 1125. Listo, la operación de acá, a ver, 25 por 2 me da 50. Por 10 me da 500. Entonces me da menos 500
por coseno, 500 raíz de 5 por coseno de c. Aquí este que está sumando, como está libre, lo puedo pasar aquí a restar. Entonces me quedaría 25 menos 1125 me daría menos 1100. Es igual a menos 500 raíz de 5 por coseno de c. ¿Listo? Aquí, ¿qué puedo hacer? Pues primero puedo cancelar dos ceros acá y dos ceros acá. Como todo está multiplicando, recuerden que cuando tenemos una igualdad y todo está multiplicando, podemos cancelar lo que esté en el mismo renglón. Entonces aquí cancelé dos ceros acá, dos ceros acá. Puedo cancelar el menos, porque es como si pasara este menos 1 a dividir acá, y menos entre menos nada más. Y me quedaría simplemente 11 es igual a 5 raíz de 5 por coseno de c. Como necesito coseno de c, entonces esto que está multiplicando lo va a pasar ahí. Entonces coseno va a ser 11 dividido entre 5 raíz de 5. Pero como recuerden que no podemos dejar cosas en el denominador, toca racionalizar. Entonces multiplico arriba y abajo por raíz de 5, que es lo que necesito quitar. Entonces me va a quedar 11 raíz de 5 multiplicado por, dividido entre raíz de 5 por raíz de 5, 5 por 5, 25. Y esto va a ser coseno de c. Y ya. Entonces coseno de c va a ser 11 raíz de 5 dividido entre 25. Entonces la opción correcta va a ser la c. ¿Listo? Esta es nuevamente una aplicación del teorema del coseno. Entonces, si queremos hallar un ángulo, entonces, ¿qué necesito? Necesito los tres lados. Y ya. Entonces, tanto para aplicar teorema del seno como el coseno, y cuando necesito ángulos, seguramente no les van a pedir el valor del ángulo, sino el valor del seno. Si utilizan pues el teorema del seno o el valor del coseno, porque no tenemos calculadora. Aunque pues cuando veamos ecuaciones trigonométricas vamos a ver que si es un valor que ya conocemos, por ejemplo, un medio o raíz de 2 medios o raíz de 3 medios, que son los que nos dan utilizando el truco de la mano, podemos saber qué ángulo es, pero este pues claramente no es notable, entonces lo dejamos indicado. Listo, vamos a pasar al último ejercicio de teorema del coseno. Dice lo siguiente. En la figura aparece un polígono regular. Recuerden que un polígono regular es aquel que tiene la longitud de sus lados igual. Entonces, si es un polígono regular de 12 lados, cada uno de esos 12 lados va a medir lo mismo. Entonces están inscritos en una circunferencia, es decir, ese polígono está metido dentro de una circunferencia, que es esta que vemos acá, y de una circunferencia de radio r. Entonces la longitud de cada lado es, entonces, ¿qué me piden? Me piden esta longitud de acá, ¿cierto? La longitud de lado. Entonces vamos a ver algo que más adelante vamos a retomar en círculos, que es que la ventaja de trabajar con círculos es que cualquier segmento que una el centro del círculo, que es ese que denoté con el puntico negro, en la periferia del círculo va a ser el radio, es decir, este segmento de acá sería el radio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy desde el centro hasta la periferia del círculo, y este de acá también sería el radio. Entonces se me va a formar el siguiente triángulo. ¿Listo? Que tiene lados R. Necesito calcular esto acá, llamarle X, que es justamente la longitud del polígono regular. Y ahora, ¿qué me faltaría para aplicar aquí teorema del coseno? Me faltaría el ángulo de la mitad, porque en teorema del coseno, o para hallar un ángulo necesito los tres lados, y para hallar otro lado necesito los otros dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, si yo quiero calcular este lado, necesito los dos lados, que ya los tengo, que valen R, como la respuesta está en términos de R. Entonces necesito R y el ángulo acá. Entonces, ¿pero cuánto vale ese ángulo? Pues, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos trazando triángulos acá, con cada uno de los vértices, me van a salir 12 triángulos iguales. Y pues, pensemos lo siguiente. ¿Cuánto mide el ángulo del centro? Este ángulo central, pues debe medir 360. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es la circunferencia completa. Entonces, vamos a ver que cada uno de esos triángulos son iguales, porque todos tienen R acá, R acá. La longitud de aquí de los lados es la misma, justamente, ¿por qué? Porque pues es un polígono regular. Y por lo tanto, el ángulo del centro también tiene que ser igual. Entonces, como todos estos triángulos que vamos a formar son congruentes, ¿por qué? Por lado, 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 básicamente, porque todos van a medir R, R, y este lado acá, pues como es un polígono regular, va a valer lo mismo. Entonces, todos son congruentes. Después, ¿qué hago para hallar este ángulo acá? Pues sería los 360 grados dividido entre los 12 triángulos que se me van a formar. Entonces, aquí puedo sacar tercera. No, pues sacamos mitad primero, no nos complicamos. Mitad 180, mitad 6, sexta 1 y sexta 30. Es decir, que cada uno de esos va a medir 30. Entonces ya tengo el ángulo acá. Entonces aplico lo que es el teorema del coseno. Entonces sería este lado de acá, entonces x al cuadrado va a ser igual a los otros dos lados elevados al cuadrado, r al cuadrado, más r al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de los lados, r por r,
por el coseno del ángulo entre los dos, que es 30 grados. Entonces coseno de 30 grados, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos hacer acá. R al cuadrado más R al cuadrado me da 2 veces R al cuadrado porque son términos semejantes. R por R me da R al cuadrado, entonces aquí nuevamente tengo 2R al cuadrado. ¿Y cuánto vale el coseno de 30? Entonces 0,30 vale raíz de 3 medios, ¿no? Aquí puedo simplificar de una vez el 2. Entonces me quedaría x al cuadrado es igual a 2R cuadrado menos R cuadrado raíz de 3. Aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar un factor común R cuadrado, ¿cierto? Porque tengo R cuadrado, esto es una resta. R cuadrado en los dos, entonces me queda x al cuadrado es R cuadrado factor de 2 menos raíz de 3. Y como yo que necesito en esto x, no x al cuadrado, pues voy a sacar raíz. Entonces ambos lados saco raíz. Me va a quedar raíz cuadrada de R al cuadrado por 2 menos raíz de 3. ¿Listo? Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? Recuerden que como esto está multiplicando, puedo separar la raíz. Entonces me queda raíz de R al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 2 menos raíz de 3. ¿Listo? Entonces x, pues raíz cuadrada de R al cuadrado, pues va a ser R multiplicado por 2 por la raíz cuadrada de 2 menos raíz de 3. Y esta de acá sería la respuesta. Entonces x va a valer R raíz de 2 menos raíz de 3. Entonces la opción correcta es la D. Entonces con esto ya terminamos todo lo que son triángulos. Ya vimos ángulos, vimos los teoremas de seno, de coseno, vimos Pitágoras, teorema de Tales, que el teorema de Tales la ventaja es que si ustedes les dicen que un lado es paralelo, trazamos una recta que sea paralela a uno de los lados de un triángulo, automáticamente se forman triángulos semejantes y ya tenemos que los triángulos semejantes se cumple la regla de la proporción y nos sirve para hallar cosas. Vimos teorema de Pitágoras y razones trigonométricas y con esto básicamente terminaríamos triángulos. Como consejos para trabajar con triángulos les podría dar primero que traten de hallar todos los ángulos. Si por ejemplo les dan dos ángulos, pueden hallar el tercero. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces pueden hallar ese tercero. ¿Y eso en qué les va a ayudar? Pues eso les va a ayudar que pronto les puede salir un triángulo isósceles o un triángulo equilátero que ya tienen varias propiedades que vimos. Entonces eso va a facilitar el análisis de los problemas. ¿Listo? Y ya, entonces vamos, ya que vimos esto, entonces vamos a pasar a los cuadriláteros. Entonces ya vimos que los triángulos pues son los polígonos que tienen tres lados. Entonces vamos a pasar a ver. Pero antes ya se me olvidamos ver las ecuaciones trigonométricas, que es el último tema de triángulos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero resolver yo cuando hago una ecuación trigonométrica? Pues yo lo que quiero llegar es a una igualdad de este estilo en el cual tengo una razón trigonométrica igual a un número. Básicamente lo mismo que hemos venido haciendo para resolver ecuaciones. Necesito la variable igual a un número. ¿Listo? Entonces yo pues paso a dividir lo que tenga que dividir, a multiplicar y le debo dejar sola la variable. Entonces aquí en vez de trabajar con x, con y, con t, vamos a trabajar con razones trigonométricas. Entonces la idea para resolver ecuaciones trigonométricas es dejar todo en términos de una sola razón trigonométrica y que me quede igualada a un número. Y entonces ahí ¿qué vamos a aplicar? Pues cuando tengamos una ecuación de este estilo vamos a aplicar lo siguiente. Entonces, vamos a ver, tenemos que hallar estos ángulos que hacen que al sacarles el coseno me dé un medio. Entonces, lo que voy a hacer es el truco de la mano, voy a ver con cuál me da un medio, con qué ángulo me da un medio. Y entonces, por ejemplo, yo sé que con 60 me da un medio, coseno de 60 es un medio. Entonces, voy a trazar este triangulito de acá de 60 grados, ¿no? Entonces, sé que coseno de 60 vale un medio. Entonces, ya ahí tengo una solución. Y de hecho me van a salir otras 4. ¿Por qué? Porque recuerdan que la clase pasada les dije que si teníamos esta, también podemos formar este triángulo acá. También podemos formar este triángulo acá. Y también podemos formar este acá. Es decir, nos van a salir 4 soluciones. ¿Listo? Entonces este punto y este punto van a tener los mismos valores de seno y de coseno. Lo único que cambia son los signos. Entonces cada uno de estos 4 puntos van a tener los mismos valores de seno y de coseno. Lo que cambia son los signos, entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí me piden que coseno valga un medio, es decir, que es positivo. Te recordamos que coseno es positivo en el primer cuadrante, tanto en el primer cuadrante como en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Entonces, voy a tomar las soluciones de estos dos cuadrantes. Entonces, pues ya sé que una solución va a ser 60 grados, ¿listo? Ahora, ¿cómo hallar la otra solución? Pues acá hay 60, hasta acá hay 90, hasta acá hay 180, hasta acá 270 y pues acá hay 60. Entonces, bueno, como este 60 y este acá son complementarios, pues ¿cuánto tiene que valer? 30. Y hasta aquí vamos 270 más 30, me va a dar 300 grados. Entonces, estas serían las dos soluciones de la ecuación trigonométrica. ¿Listo? Obviamente en el intervalo 2pi.
Es decir, podríamos seguir dando vueltas, encontrar otra vez esta, dar otra, sumar otros 240 grados y llegar a esta, otra vez esta, sí, pero pues lo general las ecuaciones nosotros las sacamos hasta 360 grados o 2pi, es decir, una sola vuelta. Vemos las soluciones que hay en una vuelta. Entonces, estas serían las soluciones. Entonces, a eso se resuelve, a eso se remite resolver ecuaciones trigonométricas. Es decir, vamos a dejar una razón trigonométrica igual a un número, vemos qué ángulo de los que conocemos notables me da ese valor y ya con eso resolvemos la ecuación. Una cosa importante sobre seno y coseno nunca pueden ser mayores que 1 o menores que -1. Es decir, como el círculo trigonométrico es un círculo unitario, pues todos los valores van a estar entre -1 y 1. Es lo que nuevamente vamos a retomar en funciones trigonométricas. La función va a estar solo entre esos valores. Entonces, si ustedes les ponen a resolver una ecuación en las que les quede seno o coseno igualadas a 2, por ejemplo, seno igual a 2, eso no tiene solución porque seno solo va de -1 hasta 1. ¿Listo? Y también coseno para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando hayan tangentes, tengan cuidado de que, por ejemplo, tangente seno sobre coseno, entonces no pueden incluir las soluciones en las cuales ese coseno haga que el denominador se vaya para cero. Estas son como cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, esto de resolver ecuaciones trigonométricas es exactamente lo mismo que resolver cualquier ecuación. Vamos a dejar la variable a un lado, un número al otro, solo que en este caso las variables son razones trigonométricas. Entonces, vamos a ver varios casos en los cuales, por ejemplo, hay más de una razón trigonométrica, entonces tenemos dos opciones. O que nos quede todo multiplicando igualado a cero, e igualamos cada uno de esos factores a cero para sacar las soluciones, o todo nos tiene que quedar en términos de una misma función trigonométrica. Entonces ustedes, si no quieren complicarse, entonces todo el seno de x le ponen x y ya despejan x y después retoman. Es decir, pues yo dije que x valía seno de x, entonces ahí para que si de pronto se confunden un poco con la notación. Entonces vamos a resolver esta ecuación, por ejemplo. Entonces, yo que necesito que este seno de x quede solo. Entonces, primero que va a hacer este 3 que está sumando, lo paso a restar al otro lado. Entonces, me queda 2 veces el seno de x. Es igual a 4 menos 3, que me da 1. Necesito seno de x solo. Entonces, el 2 que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, seno de x va a ser igual a 1/2. Entonces, me pregunto, de los valores que yo sé, ¿con cuál ángulo vale 1/2? Con 30, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden tomar la mano y recuerden que el seno es por el lado de el dedo meñique, ¿cierto? Entonces, necesito un ángulo tal que solo me quede un dedo por debajo del que doble. Entonces va a ser seno de 30. Recordemos que 30, seno de 30 pues vale 1/2. Pueden ir probando con todos los dedos hasta ver con cuáles da, básicamente. Entonces aquí con 30, ¿cierto? Es decir, ¿qué otras soluciones podemos sacar? Esta acá. ¿Listo? Esta acá también va a ir con 30 grados. Y esta acá. Todas van a tener 30 grados. Ahora que tengo que fijarme en los signos. Entonces aquí es positivo. Entonces, ¿en qué cuadrante seno es positivo? En primero y en el segundo. Entonces ya, ahí saco las soluciones. La primera sería 30 grados. Y la otra, pues a ver, si aquí hay 30 y todo este ángulo es suplementario, pues esto cuánto tiene que medir, 150. Pues las dos soluciones serían 30 y 150 grados. Ustedes meten la calculadora seno de 30 y seno de 150 grados y les va a dar 1/2, 0.5. Ya, esto es resolver ecuaciones trigonométricas, es nada más que esto. Nos piden los valores de los ángulos para los cuales se cumple la relación. Si ustedes meten estos valores aquí en la original, les va a dar 4. Entonces, lo que pasa es que seno de x, al calcularle acá, les va a dar 1/2. 1/2 por 2 les va a dar 1 más 3, 4. ¿Listo? Entonces, si la razón trigonométrica solo estuviese igual a 4, no tendría solución, porque solo va desde -1 hasta 1. Pero aquí, como hay más cosas, pues ya se puede dar el caso. Listo, esta de acá sencillita. Tenemos coseno al cuadrado de x. Recuerden que esta notación en funciones trigonométricas se utiliza mucho, que es que el cuadrado no lo ponen por fuera, sino ahí metido. Pero esto es lo mismo que tener coseno de x elevado al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Entonces, pues si yo necesito coseno, pues ¿qué va a hacer? Va a sacar raíz a ambos lados. Entonces me va a quedar coseno de x igual a raíz cuadrada de 1/4. Por aquí, como estamos trabajando eh, con, estamos trabajando con ángulos e importan los signos, entonces recuerden, esto me dar valor absoluto de x, ¿no? Te recuerden, al sacarle raíz cuadrada algo elevado al cuadrado, si estamos trabajando en álgebra o estamos trabajando con números que pueden ser tanto positivos como negativos, toca dar el valor absoluto, porque en geometría en los ejercicios no sacamos valor absoluto porque estamos hallando distancias, entonces obviamente eran positivas. Te recuerden que cuando tenemos esto de acá, bueno, raíz cuadrada de 1/4 es 1/2. Recuerden que la raíz la podemos pues, partir en dos. Entonces me quedaría raíz de 1 de entre raíz de 4. Raíz de 1 es 1 y raíz de 4 es 2. Entonces me quedaría básicamente que el valor absoluto del coseno de x es 1/2. Y como resolvemos estas ecuaciones, pues coseno va a ser 1/2 y coseno va a ser -1/2.
Entonces, trazamos nuestro círculo, entonces nos preguntamos, ¿con cuál valor de coseno? ¿Qué valor de coseno vale un medio? Al sacarle el coseno, ¿con qué ángulo me da un medio? Pues con 60, ¿cierto? Entonces tomo aquí 60, aquí otra vez 60, 60 y 60. Y ahora vamos a ver cómo aquí tengo soluciones tanto necesito la solución positiva como la negativa. Entonces voy a tomar las cuatro, porque positivas me harían el primero y el cuarto cuadrante y negativas en el segundo y en el tercero. Entonces pues ahí necesito tomar las cuatro. Entonces la solución sería 60 grados. Ahora la segunda, pues si aquí hay 60, el completo son 180. Entonces de acá hasta acá, ¿cuánto hay? 120 grados. Listo. Si acá hay 180 y le sumo 60, 240 grados. Y finalmente la de acá, pues, si aquí hay 60 y el círculo completo son 360, pues tiene que ser 300 grados. Y ya, entonces esto tendría cuatro soluciones. ¿Por qué? Porque necesito tanto las positivas como negativas. Ustedes necesitan solo soluciones positivas, les van a salir dos. Si necesitan solo negativas, les van a salir dos. Pero es que como aquí puede ser coseno esto o esto, les van a salir las cuatro. Entonces aquí el de 300, pues saldría, doy aquí toda la vuelta, hasta acá iría 270, ¿no? Y este ángulo acá, ¿cuánto sería? 30. Entonces 270 más 30 me da los 300. Y ya, en esto consiste resolver ecuaciones trigonométricas. Dejo solo una razón trigonométrica, la igualo a un número, miro qué ángulo de los que yo conozco me da ese valor de seno y de coseno y después busco las otras aplicando el círculo trigonométrico. En esto consiste. Ahora, para nosotros poder razones trigonométricas en términos de otras, podemos aplicar o las definiciones, por ejemplo, que tangente seno sobre coseno. U otra forma que podemos hacer es utilizando las identidades pitagóricas. Las vamos a utilizar mucho. Cuando ustedes dan un coseno al cuadrado o un seno al cuadrado, y necesitan pasarla o el coseno a términos de seno o el seno a términos de coseno, recuerden la identidad pitagórica de coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, despejan lo que necesiten y reemplazan. Entonces, pero el problema es, por ejemplo, cuando están así lineales, es decir, no están elevadas al cuadrado, pues no hay forma de que yo obtenga el seno, porque me complica más. Si quiero hallar el coseno, entonces recordemos que la pitagórica es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera despejar seno, entonces me queda seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces, si esto estuviese elevado al cuadrado perfecto, simplemente reemplazo aquí seno al cuadrado de x por 1 menos coseno al cuadrado, aplico operaciones y ya me queda todo en términos de una sola razón trigonométrica. Pero, ¿qué pasa? Si yo necesito seno, que necesitaría sacar raíz, y pues no voy a meter raíces acá porque se me complica más. Entonces, voy a ver si puedo aplicar lo que hacía con las ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, que es igualar a 0 y que me quede todo multiplicando. Entonces, como en esto igualado esto a 0, voy a pasar ese coseno que está sumando a restar. Me queda 2 veces seno por coseno de x es igual a menos coseno de x es igual a 0. Ahora, cuando yo igualo una ecuación a 0, para poder resolver en esto, que esto acá se convierte en una multiplicación. Y recuerden que una herramienta muy importante para convertir sumas o restas a multiplicaciones es la factorización. Entonces aquí puedo sacar factor común coseno de x porque están los dos. Entonces me queda coseno de x va a ser factor de 2 seno de x menos 1 igual a 0. Y aquí ya se me arregló la vida, porque tengo dos cosas multiplicando iguales a 0. Entonces tomo esto, lo igual a 0, tomo esto, lo igual a 0, y ahí voy a sacar las soluciones. Entonces primero, cuando coseno de x es igual a 0. Te recordemos que es cuando vale 90 grados, ¿cierto? Coseno de 90 es justamente 0. Entonces, ¿qué soluciones me van a servir? Pero bueno, tomamos el círculo trigonométrico. ¿Esto qué coordenadas tiene? ¿Esto tiene coordenadas? 0,1. Entonces, ¿qué necesito yo? Pues todos los puntos que tengan la coordenada 0. Y pues, ¿cuál va a ser el otro? Va a ser el de acá abajito. Este coordenada 0, menos 1. Que es con 270 grados. Entonces, aquí ya tengo dos soluciones. 90 grados o 270 grados. Con cualquiera de esas, el coseno, que recuerden que el coseno del círculo trigonométrico es x, vale 0. Entonces necesito ver cuándo las coordenadas de los puntos valen 0 y pues solo va a ser en este punto acá y en este punto acá. Listo. Ahora resuelvo esta acá. 2 veces seno de x menos 1 es igual a 0. Entonces como esto seno solo, pues ese menos 1 lo va a pasar a sumar al otro lado. 2 veces seno de x va a ser 1. Por lo tanto, el seno de x, el 2 que está multiplicando, pasa a dividir 1/2. Entonces ya sé para qué valores de seno vale 1/2. Para 30, ¿no? Listo, entonces ya tengo una solución.
Listo. Y ahora, ¿cómo construir las otras? Necesito que sea positivo. ¿En qué cuadrante seno es positivo? En el primero y en el segundo. Entonces, pues aquí también saco el de 30. ¿Listo? Entonces me van a hacer dos soluciones. 30 grados en el primer cuadrante. Y en el segundo, pues, ponen que todos los ángulos toca medirlos desde aquí, desde este punto cero. Entonces, pues, si aquí tiene que medir 180 y aquí mide 30, pues el que yo necesito que es de acá hasta acá, pues va a valer 150. ¿Listo? Entonces, esta ecuación trigonométrica tiene cuatro soluciones: 90, 270, 30 y 150 grados. Recuerden que si quieren comparar en la calculadora, tienen que tener la calculadora en radianes, porque ustedes tienen la calculadora para la calculadora en grados, porque si la tienen en radianes les va a dar diferente. Recuerden que radianes son números reales, porque es la división entre el arco de la circunferencia y el radio de esa circunferencia. Entonces, la ventaja de trabajar con radianes es que son números reales. Entonces, recuerden tener siempre cuidado con eso en la calculadora. Ya, entonces básicamente esta es la otra forma de atacar problemas de razones. Si no podemos dejar todo en términos de una sola razón trigonométrica, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar que quede igualada a cero una ecuación y que nos quede multiplicando. Igualamos cada uno de esos factores a cero y ya. Esta acá, por ejemplo, donde esto seno solo, entonces me va a quedar dos veces el seno de x es igual a menos raíz de 3. Lo único que hice fue esa raíz de 3 que estaba sumando, lo pasé a restar. Entonces seno de x va a ser menos raíz de 3 medios. Entonces, bueno, olviden el signo. Necesito simplemente un valor del seno que haga que me dé raíz de 3 medios. ¿Que cuál va a ser? 60. Seno de 60 es raíz de 3 medios. Entonces, construyo. Listo, 60 grados. Entonces, ¿aquí qué necesito? Negativo. Entonces, ¿el seno en cuál cuadrante es negativo? En el tercero y en el cuarto. Es decir, que necesito las soluciones de esos dos cuadrantes. Después acá trazo el de 60, ¿cierto? Y el de 60 acá. Y ya solo me falta ver cuál es el ángulo central medios de acá, de cada uno de esos ángulos. Entonces, hasta acá van 180 más 60 me haría 240. Este ya tengo el primero. Y el segundo, pues hasta acá voy 270. A ver, este de 60 con esta acá son complementarios, entonces este tiene que medir 30. Hasta acá voy 270, esperen, lo marco con otro color. Entonces, hasta acá voy 270 más 30, 300. ¿Listo? Entonces, con estos valores tendría que el seno de 240 y el seno de 300 van a valer menos raíz de 3 medios. Espérenme que me quedó una pequeña duda aquí. Sí. No, metros, no, ya. Pensé que aquí habíamos cometido un error, pero ya. Listo. Entonces, esa sería la solución. Simplemente igual, dejamos la razón trigonométrica igual a un número, miramos de las que nosotros conocemos con el truco de la mano qué ángulo es, y luego, dependiendo del signo del cuadrante, o sea, del signo que necesitamos, miramos en qué cuadrante la función es positiva, en cuál es negativa, la razón, perdón, y sacamos los otros. Y ya, esto es básicamente razones trigonométricas, no es más que eso. Veamos este, por ejemplo, acá entonces. Aquí tenemos que dejar todo en términos de una sola razón. ¿Por qué? Porque si aplicamos el truco de pasar este acá a restar y que nos quede igualado a cero, no hay forma de sacar un factor común, no hay forma de factorizar eso. Entonces, ya que están elevadas al cuadrado, busquemos escribir coseno, por ejemplo, en términos de seno. Entonces, recordemos que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, ¿no? Entonces, si yo necesito coseno, pues ¿qué va a hacer? Este seno que está sumando lo va a pasar a restar. Entonces, coseno al cuadrado de x va a ser 1 menos seno cuadrado de x. Y hago esa sustitución. Entonces reemplazo aquí, me va a quedar 3. Coseno lo va a reemplazar por 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Listo? Más seno al cuadrado de x igual a 2. Y ya me queda todo en términos de una sola razón trigonométrica. Entonces reemplacemos acá 3 menos 3 veces seno al cuadrado de x. Distribuimos el 3 más seno al cuadrado de x es igual a 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Este 3 que está sumando va a pasarlo a restar al otro lado. Entonces me queda... Bueno, primero voy a pasar este a restar. Entonces me queda igual a menos 1, ¿cierto? 3 está sumando, pasa a restar, 2 menos 3, menos 1. Y acá estos de acá son términos semejantes. Entonces esto me va a quedar menos 3 seno al cuadrado de x más seno de x. Pues dejo seno al cuadrado de x. Y sumo los números. Aquí tengo menos 3 y este es un 1. Menos 3 más 1 me da menos 2. Y ahora pues este menos 2 que está multiplicando lo va a pasar a dividir. Entonces seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 medio, ¿cierto? Espérenme a ver, porque me parece que esta no nos daría una de la que conozcamos. A ver, 2. A ver si hicimos bien. 3. Lo paso a restar. 2 menos 3 me da menos 1.
No, lo más seguro es que esta. Sí, tengo que cambiar el signo de esta. Porque, pues claro, esto se puede resolver esta ecuación, pero necesitaríamos calcular. Entonces voy a cambiarle aquí los signos para que salga una que conozcamos. Porque, pues, la idea es practicar justamente con las que tenemos. ¿Listo? Esto me va a quedar menos 3. Aquí dice menos. Aquí ya me queda menos 4. Listo, y ahí ya la arreglamos. Listo. Entonces ese menos 4 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me va a quedar un cuarto. Pero como yo necesito seno, entonces ¿qué va a hacer? Voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Aquí me queda valor absoluto de seno. Igual a raíz cuadrada de un cuarto, que es un medio. Y este valor ya lo conozco. Entonces aquí me saldrían dos soluciones, ¿no? Seno de x igual a un medio. Y la otra solución, seno de x igual a menos un medio. Listo. Y ahora pues resuelvo con eso. Sí, claro, o sea, esto se puede resolver por calculadora, pero pues la idea es que justamente practiquemos cuando no tenemos calculadora. Entonces por eso le cambié los signos para que nos diera una que conozcamos. Fue lo único que hice, arreglar ahí el ejercicio. Entonces, primero con esta, necesitamos un valor que valga, que al aplicarle seno me da un medio, que cuál sería 30, ¿no? Y ya se las va aprendiendo. Entonces 30. Y ahora miremos los signos. Acá necesito sacar soluciones positivas, porque seno es igual a positivo. Seno tiene que dar positivo acá y aquí negativo. Entonces, ¿cuántas me van a salir? Las 4, porque de positivo me van a salir 2, que es esta de 30 y esta de 30 acá. Recordemos que el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Y las negativas, ¿de dónde me van a salir? De los cuadrantes 3 y 4, que es cuando seno es negativo. Y ya que me falta simplemente reescribir esos ángulos medios desde este punto acá. Entonces, las soluciones van a ser 30 grados. De acá serían 150 grados, ¿cierto? De acá hay 180 más 30 me harían 210 grados. Y el de acá me haría 300 grados. Listo. Entonces estas serían las 4 soluciones. ¿Por qué nos salieron 4? Porque necesitamos positivas y negativas. ¿Dónde sale el positivo y el negativo? Pues del valor absoluto. Recuerden que para resolver ecuaciones con valor absoluto, simplemente le quito el valor absoluto y le igual a esto. Y para sacar la otra, le cambio el signo a lo que hay después del igual. Y ahí salen las dos. Entonces tengo 30, que es el de acá, 150 el de acá. El de acá, si acá hay 180 más 30, me da 210, que es hasta acá. Y 300, perdón, este sería, si me equivoco, estos son 330, perdón. Estaba verificando las cuentas, ¿cierto? Esto tiene que ser 330 grados. Sacaban 270. Esto tiene que ser 60. 270 más 60. 330. Listo. Y ya en esto consiste básicamente resolver relaciones trigonométricas. De pronto vamos a ver dos identidades que, por ejemplo, es cuando el ángulo que hay dentro del seno y el coseno son ángulos dobles, que la vamos a ver en el siguiente ejercicio. Pero el resto a esto se remite resolver ecuaciones trigonométricas. O dejan todo en términos de una sola razón trigonométrica y le igualan un número, hallamos la razón trigonométrica que nosotros conocemos que vale eso y con base en los signos sacamos las otras soluciones. Y si no podemos hacerlo, entonces buscamos que quede igual a 0 la ecuación y que quede todo multiplicando a un lado. Es decir, factorizamos y ya. Entonces vamos a resolver estos ejercicios. Recuerden que pues aquí de hecho salen infinitas soluciones. Porque esto es al dar una vuelta. Si vuelve a dar otra vuelta, pues esto sería 390 grados y así. Pero pues básicamente en razones por lo general les van a pedir las soluciones entre 0 y 2pi. ¿Listo? ¿Y cómo tendría las demás? Pues esto le suman 360 grados, esta le suman 360 y le empiezan a sumar vueltas y ya. Esta sería para la segunda vuelta. Para la tercera pues le suman 720 y así. Listo, entonces vamos a resolver esta acá. Dice lo siguiente. La ecuación coseno de 2x igual a 1 medio tiene tantas soluciones en el intervalo de 0 a 2pi, como en una vuelta. Entonces, primera cosa, yo no sé trabajar con esto de acá. Entonces, para eso vamos a aprender nuestras dos fórmulas de acá, que es para trabajar con ángulos dobles. Entonces, nosotros sabemos controlar el seno de x y coseno de x, ¿no? Pero no sabemos cómo hallar, por ejemplo, seno de 2x. Entonces, la idea de estas identidades que es pasar de algo que tenga un ángulo doble a ya las que conocemos. Por ejemplo, seno de 2x va a ser 2 veces seno de x por coseno de x y esto ya sabemos cómo manejarlas. Y coseno de 2x va a ser coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Por ejemplo, ¿dónde vienen estas? Pues estas no vienen más que de las identidades para suma de ángulos. ¿Por qué? Porque coseno de 2x es lo mismo que tener coseno de x más x, ¿cierto? De la suma de ángulos dentro de un coseno. Entonces esto que era coseno de x por coseno de x menos seno de x por seno del segundo, que también es x. Y de ahí me sale, esto me da coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Y de ahí sale. Y la acá, pues, ¿de dónde saldría? Pues sería
seno de x, seno de x más x, ¿no? Porque 2x pues es x más x. Entonces tendría, esto va a ser seno de x por coseno de x, ¿listo? Más coseno de x por seno de x. Estos dos términos son semejantes y los sumo me va a dar 2 veces seno por coseno. Entonces si se los olvida estos de acá, simplemente apliquen la identidad para la suma de ángulos dentro del seno del coseno y les va a salir. Entonces pues como claro, yo no sé cuánto vale coseno de 2x, pues necesito pasar eso a términos de algo que yo sí conozca. Entonces esto reemplazándome va a ser lo mismo que tener coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, ¿listo? Igual a 1/2. Y ya pasé a una de las que conozco. ¿Y qué hago acá? Pues tengo dos opciones, o pasar el coseno a términos de seno, o pasar el seno a términos de coseno. ¿Y por qué es fácil? Porque están elevados al cuadrado. Entonces, pasemos el coseno a términos de seno. Entonces, recordemos que coseno es 1 menos seno al cuadrado de x. Esto menos seno de x. Seno al cuadrado de x, perdón, es igual a 1/2. Entonces aquí me daría 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x, porque son términos semejantes, igual a 1/2. Listo. Este 1 que está sumando lo paso a restar, me va a quedar menos 2 veces seno al cuadrado de x. Es igual a 1/2 menos 1, me da menos 1/2. Y ahora lo que hago es este 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces seno al cuadrado de x es igual a menos 2, lo paso a dividir, me queda menos 1/2, dividido entre menos 2, me va a dar 1/4. Aquí como en esto seno, pues saco raíz cuadrada, entonces me va a quedar valor absoluto de seno de x es igual a 1/2, raíz, pues aquí saco raíz acá, listo, raíz de 1 es 1, raíz de 4 es 2, y parto las soluciones, entonces me queda seno de x es igual a 1/2, y seno de x igual a menos 1/2, resolviendo esa ecuación con valor absoluto. Entonces, ¿cuántas soluciones me van a salir? De aquí me van a salir 2 positivas, y aquí me van a salir las 2 negativas. Entonces, hago el círculo trigonométrico, entonces me tengo que preguntarme, ¿con qué valor del ángulo? Me da 1/2 con 30, ¿no? Listo. Entonces 30 acá, 30 acá y 30 acá. Listo, entonces ahora que necesito, como en estas soluciones positivas me darían en el primero y en el segundo cuadrante donde seno es positivo. Y las negativas me darían en el tercero y en el cuarto. Como necesito de las dos, tanto positivas como negativas, pues voy a tomar los 4 valores. Entonces las soluciones serían 30 grados, que sería justamente esta de acá, 30 grados. Listo, ahora, como necesito llegar a este ángulo, pues sería 180 menos 30, me va a dar 150 grados. Listo. La acá sería 180 más 30, me da 210 grados. Y la acá me da 330 grados. Y ya, ahí salen las 4 soluciones. Y terminé de resolver la ecuación trigonométrica. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esto? 4 soluciones. ¿Listo? Y así. Entonces, si ustedes conocen algo que no saben calcular, eso pasa mucho en razones trigonométricas, que les ponen ángulos diferentes, ángulos dobles o ángulos medios, ¿qué hacen? Aplican simplemente las fórmulas que los lleven justamente a las que ya conocen. Listo. Y ya con eso pueden resolverlo. Listo. Sigamos. Último ejemplo de razones. De cuestiones con razones trigonométricas, dice. En el intervalo de 0 a 2pi, la ecuación 2 menos 8 coseno al cuadrado de t es igual a 0. Entonces, cosa importante, por ejemplo, aquí como ven, este es un intervalo abierto, es decir, que si nos diera 360 grados, pues no valdría, ¿no? Porque no lo incluye. Entonces, tengo esta ecuación 2 menos 8 coseno al cuadrado de t igual a 0. ¿Qué necesito? Coseno solo. Entonces, este 2 que está sumando lo voy a pasar a restar. Entonces, 8 veces menos 8 por coseno al cuadrado de t va a ser igual a menos 2. Necesito el coseno solo. Entonces, ese menos 8 lo va a pasar a dividir. Entonces, me queda menos 2 dividido entre menos 8. Que esto es exactamente lo mismo que tener un cuarto. Si simplificamos y pues menos entre menos me da más. Como necesito coseno, pues voy a sacar raíz a ambos lados. Me queda valor absoluto del coseno de t es igual a 1/2. Entonces me van a salir dos soluciones. Coseno de t vale 1/2 y coseno de t vale menos 1/2. Entonces aquí ¿cuántas soluciones me van a salir? Me van a salir 4. Entonces aquí de hecho ni siquiera necesito calcularlas. Si quieren las pueden calcular como ejercicio, pero pues aquí en este caso no las necesito. Van a salir dos positivas y dos negativas. Y listo.
Y pues no nos va a dar ninguna en 2pi, entonces no va a haber problema. Listo. Entonces ya que terminamos todo lo de triángulos, ya vimos que al atacar un problema con triángulos tenemos dos opciones. Si es rectángulo, Pitágoras o razones trigonométricas. Si no es rectángulo, hay dos opciones. Si es isósceles o equilátero, podemos partirlo por la mitad y trabajar con esos dos triángulos rectángulos que nos quedan. Bueno, con uno de esos dos triángulos rectángulos. Y si no, teorema del seno y del coseno. Y sabemos resolver razones trigonométricas, ecuaciones con razones trigonométricas y ya. Eso sería todo. Entonces aquí como consejo les puedo dar que siempre pasen las cosas a términos que ustedes conocen. Si ustedes no saben cuánto vale, por ejemplo, coseno de 2x, pues busquen una forma de escribirlo en términos de coseno o seno que yo conozca. Y ya. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a lo que son los cuadriláteros. Ya vemos los polígonos de 3 lados, que son los triángulos. Pues vamos a ver los cuadriláteros que tienen características importantes. ¿Listo? Y después vamos a pasar a polígonos. Entonces, ¿qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es todo polígono de 4 lados. Es una figura plana que tiene 4 lados, va a tener 4 vértices, 4 ángulos. ¿Listo? Como aquí dato, entonces si los triángulos, la suma de los ángulos internos era 180, aquí los cuadriláteros va a ser 360 grados, ¿listo? Después vamos a ver una fórmula cuando pasemos a polígonos que básicamente me va a permitir saber cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono dependiendo de la cantidad de lados que tenga. Entonces vamos a ver los cuadriláteros y su clasificación. Entonces lo primero que vamos a ver es que se dividen en paralelogramos. ¿Listo? Los paralelogramos son los más interesantes, los que tienen más propiedades, y después vamos a ver los trapecios. Entonces, ¿qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Recuerden que paralelos que tienen la misma dirección. Entonces, este lado de acá va a ser paralelo a su lado opuesto, que sería el de acá. Y este lado de acá es paralelo con su opuesto, que es el de acá. Entonces, un paralelogramo es todo cuadrilátero, es decir, un polígono de 4 lados que tenga sus lados opuestos paralelos. Entonces, por ejemplo, este sería un cuadrilátero porque este lado de acá es paralelo a su opuesto. Eso sería un cuadrado. Este de acá es paralelo a su opuesto. Este ángulo, este lado acá es paralelo a su lado opuesto. ¿Listo? Este lado acá es paralelo a su lado opuesto. ¿Listo? Este también, que este sería un rombo. Entonces, este de acá, paralelo a su lado opuesto. Y este de acá, paralelo a su lado opuesto. Y finalmente tenemos este. Entonces, este de acá, que este es un romboide. Este es paralelo a su lado opuesto. Y este acá es paralelo a su lado opuesto. Entonces, simplemente un cuadrilátero es un paralelogramo es cualquier cuadrilátero que tenga sus lados opuestos paralelos. Y ya, no es más que eso. Entonces, pues obviamente dentro de ellos vamos a ver la clasificación que existe y algunas propiedades. ¿Listo? Entonces, primera cosa importante. Los ángulos opuestos son iguales. Es decir, que si este mide 120 grados, este de acá abajo también tiene que medir 120 grados. Listo. Eso significa que los lados opuestos son iguales, es la primera. ¿Qué quiere decir? Este lado de acá va a medir lo mismo que su lado opuesto. ¿Listo? Y este lado de acá va a medir lo mismo que su opuesto. Yo me salté a la segunda propiedad, que es que los ángulos opuestos son iguales. Entonces, primera cosa de los paralelogramos. Aparte de que los lados opuestos son paralelos, los lados opuestos son iguales. Es decir, si esto mide 2, esto tiene que medir 2. Si esto mide 4, este tiene que medir 4. Entonces, como en trabajar con paralelogramos es chévere porque tienen muchas propiedades. Segunda propiedad, los ángulos opuestos son iguales. Entonces, como dije, si este es de 120 grados, el ángulo opuesto mide 120. ¿Listo? Tercera propiedad, los ángulos, y también pasa con este con este, pero ya les voy a mostrar por qué no grafiqué los de acá. Tercera propiedad, los ángulos adyacentes, ¿qué significan adyacentes? Que quedan pegados, básicamente. A un mismo lado son suplementarios, es decir, esta de acá con esta de acá, que son adyacentes a un mismo lado, son suplementarios. Entonces, si este mide 120, ¿este cuánto va a medir? 60, ¿cierto? Porque tiene que sumar 180. Y por la propiedad anterior vimos que este de acá con su opuesto tiene que medir lo mismo. Y si lo suman les va a dar 360 grados. ¿Listo? Entonces, primera propiedad de un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Segunda, los ángulos opuestos son iguales. Tercera, los ángulos que están de un mismo lado suman 180. Es decir, que este con este también suma 180. Este con este suma 180. Este con este 180. Y este con este 180. Listo. Cuarta propiedad, las diagonales se bisecan. Entonces, recordemos que una diagonal es un segmento que trazamos desde el vértice desde un vértice a otro vértice, pero no podemos, una diagonal no está formada por dos vértices consecutivos, es decir, este vértice es consecutivo con este, y pues esta de acá no es una diagonal. Entonces, básicamente la definición de diagonal es un segmento que une vértice con vértice, pero esos dos vértices no pueden estar pegados, no pueden ser consecutivos. Entonces, por ejemplo, de A a D tendríamos una diagonal, ¿cierto? Y la otra diagonal sería de B a C.
¿cierto? Entonces, cuando dice que algo se biseca, es que se parte por la mitad. Entonces, por ejemplo, si esta línea negra medía 10, entonces va a quedar partida en 5 por acá, 5 por acá, a partir de este punto. Y si esto medía 8, va a quedar 4 por acá y 4 por acá. Eso quiere decir que dos rectas se bisecan. Si ustedes tienen esta recta acá y les dicen que se biseca con esta verde acá, quiere decir que las dos se parten por la mitad. Entonces, si la verde medía 10, esto va a quedar 5 por acá y 5 por acá. Y si la negra medía 12, va a quedarles 6 por acá y 6 por acá. Eso significa que se bisecan. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso le serviría? Vamos a ver que, por ejemplo, en un rombo, lo que pasa es que las diagonales son perpendiculares, es decir, que se forma un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué pasaría si se bisecan? Como un rombo es un paralelogramo, pues va a cumplir todas esas propiedades. Entonces, si aquí mide 5, aquí 4, pues podemos aplicar Pitágoras. Entonces, como el uso que tiene. Y finalmente, la quinta propiedad es que la diagonal lo divide en dos triángulos congruentes. Entonces, pues bueno, aquí ya rayé mucho, entonces voy a hacerlo por acá. Digamos que este es un paralelogramo. La característica es que los lados opuestos son paralelos y ya tiene todas estas propiedades de acá, ¿no? Este lado es igual a este es igual a este ángulo es igual a este de acá es igual a este de acá. Los ángulos de un mismo lado suman 180, 180, este con este 180, 180 y 180. Las diagonales se bisecan, es decir, que se parten por la mitad. Y la quinta es que una diagonal, como esta, forma dos triángulos congruentes, ¿listo? De hecho, aquí, ¿por qué serían triángulos congruentes? ¿Por qué criterio? De hecho, puede por los tres, por ejemplo, por lado a lado, porque este lado es igual a este, y este es igual a este, y pues este lado lo comparte, entonces por lado a lado. También podría ser por lal, por lado ángulo, ¿por qué? Por lado ángulo lado, ¿por qué? Porque este de acá es igual a este de acá. Este de acá es igual a este de acá, y el ángulo entre la mitad, pues este es igual a este por la propiedad que los ángulos opuestos son iguales. Y también es congruente por ala, es decir, por ángulo, la ángulo. ¿Por qué? Porque como esta de acá es paralela a esta de acá, podemos aplicarlo de rectas entre paralelas. Entonces, esta de acá es ángulo alterno interno con esta de acá. Y ya, este de acá va a ser alterno interno con este y ya, básicamente. Entonces, por eso, cuando partimos por una diagonal, cuando partimos un paralelogramo, a través de su diagonal se van a formar dos triángulos congruentes. Entonces, se les puede ayudar, por ejemplo, si quieren hallar el área de un paralelogramo y no se sabe la fórmula, ¿qué pueden hacer? Pues pueden partir el paralelogramo en dos, allá en el área de este triángulo y la multiplican por 2 para hallar el de acá, porque los dos son iguales. Listo, entonces dentro de los paralelogramos encontramos las siguientes figuras. El cuadrado, que es el que más conocemos, que es un paralelogramo que tiene todos sus lados iguales. Entonces, este lado acá es igual a este de acá, igual a este de acá, este de acá, y cumple justamente es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque sus ángulos, sus lados opuestos son paralelos. Este es paralelo a este es paralelo a este. Y obviamente cumplen todas estas características. Entonces, obviamente los lados opuestos son iguales. Esa es la definición de cuadrado. Los ángulos opuestos son iguales. Pues este mide 90, este mide 90, y este mide 90, y este mide 90. La suma de esos ángulos da 180. Pues estos son todos rectos. 90 y 90, 180, 90 y 90, 180. Las diagonales se bisecan mutuamente. Entonces, si yo trazo esta diagonal de acá y esta acá, va a partir por la mitad. Tan, y esta por la mitad. De hecho, las dos van a valer lo mismo. Entonces un cuadrado es un paralelogramo que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos son rectos. Entonces este ya pues, lo vamos a pasar muy rápido porque es el que ya conocemos. Lo único importante acá es que el área es lado al cuadrado. ¿Listo? El área de un cuadrado es lado por lado. Y vamos a ver la diferencia que tienen con el rombo. Listo, siguiente. El rectángulo. Entonces el rectángulo es un paralelogramo que tiene sus lados contiguos desiguales. ¿Qué significa contiguo? Que está pegado. Entonces este lado acá con este que están pegados son distintos. Por eso este tiene una marquita y este tiene dos. Y nuevamente tiene cuatro ángulos rectos. Y como es un paralelogramo, cumple todas estas propiedades de acá. ¿Listo? Adicionalmente, una propiedad que tienen los rectángulos es que las diagonales miden lo mismo. ¿Listo? De hecho, pues un cuadrado un cuadrado también es técnicamente un rectángulo. ¿Listo? Entonces el rectángulo es un paralelogramo que tiene sus lados contiguos desiguales, es decir, este y este tienen que ser distintos. ¿Listo? Y tiene cuatro ángulos rectos. Entonces vamos a ver las propiedades que tiene. Primera, todos sus ángulos son rectos, ¿no? Segunda propiedad, las diagonales de un rectángulo son iguales, es decir, esta es la diagonal y esta van a medir lo mismo. Esta en negro va a medir exactamente lo mismo que esta en azul. Listo. Y la tercera propiedad es que las diagonales de un rectángulo forman dos pares de triángulos congruentes. ¿Qué significa dos pares? O sea, dos parejas de triángulos congruentes. Este de acá va a ser congruente con este de acá. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque primero, este ángulo de acá con este de acá, ¿qué pasa? Son opuestos por el vértice, ¿no? Y entonces por el criterio de LAL se puede, porque
como las diagonales de un paralelogramo se bisecan, entonces esto de acá va a ser igual a este de acá, y este de acá va a ser igual a este de acá. Entonces estos dos son congruentes, y la otra pareja de triángulos que son congruentes son este de acá y este de acá. Entonces cuando ustedes trazan las diagonales en un rectángulo, se les va a formar dos pares de ángulos congruentes, este con este y este con este. Entonces son como las propiedades más importantes de un rectángulo. En resumen es que las diagonales de un rectángulo son iguales en longitud, las diagonales forman dos pares de triángulos congruentes y cada uno de esos ángulos son rectos. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a uno un poquito más interesante, que es el rombo. Este rombo también lo conocemos como paralelogramo equilátero. ¿Listo? Y esto no es que sea un cuadrado volteado. ¿Por qué? Porque un cuadrado volteado, pues si fuese un cuadrado volteado, esto tendría que medir 90, ¿no? Entonces no, un rombo no es un cuadrado volteado, sino que tiene ciertas características. Primera, es un paralelogramo que tiene todos sus lados iguales, es decir, hasta ahí comparte características con un cuadrado, pero los ángulos contiguos, es decir, los ángulos que están pegados, son desiguales. Es decir, que este ángulo acá con este que es el que está pegado, no pueden ser iguales. Entonces, eso es lo que le diferencia a un cuadrado, porque en un cuadrado, pues justamente, si todos miden 90, todos son iguales. Entonces, este de acá tiene que ser diferente a este de acá, y como es un paralelogramo, pues este con su opuesto va a medir lo mismo, y este con su opuesto va a medir lo mismo. Entonces, ese es un rombo, es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales, es decir, que esto mide L, L y L, pero sus ángulos contiguos, es decir, los que están pegados, no son iguales. ¿Listo? Entonces aquí vamos que el área de un rombo, bueno, qué pena se me olvidó decirles, el área de un rectángulo pues es base por altura, base por altura, simplemente. Listo. Entonces ahora, el área de un rombo va a ser diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Entonces, ¿qué significa diagonal mayor y qué significa diagonal menor? Pues ya sabemos que es una diagonal, pues estas son las diagonales del rombo, y pues diagonal mayor pues va a ser la que mide más. Entonces, para hallar el área de un rombo necesitaríamos calcular esta distancia, multiplicarla por la otra diagonal y dividirla entre 2. Ese es el área de un rombo. Entonces vamos a ver propiedades que tienen los rombos. Primera es que las diagonales son perpendiculares entre sí. Esta es la cosa más importante de los rombos. Que la tienen automáticamente, les den un rombo, piensen en esta propiedad. Por ejemplo, aquí tenemos las diagonales, que sería esta de acá y esta de acá. ¿Y qué pasa? Forman esos triángulos que son rectángulos. ¿Listo? Entonces, como las diagonales de un rectángulo son perpendiculares entre sí, pues forman 90 grados. Entonces la ventaja es que les va a formar 4 triángulos rectángulos. Entonces aquí podrían aplicar teorema de Pitágoras, por ejemplo. ¿Esto para qué es útil? Digamos, les dicen que esta diagonal mide 10. Listo. Y les dicen que esta mide 12. Entonces, como el rombo es un paralelogramo, sabemos que las diagonales se bisecan, es decir, que se parten por la mitad. Entonces 6 por acá, 6 por acá, 5 por acá y 5 por acá. ¿Y qué pasa? Como justamente las diagonales son perpendiculares, aquí se forma un triángulo rectángulo que tiene catetos 5 o 6 y pueden hallar, por ejemplo, la diagonal para hallar el área. Entonces, esta propiedad es muy importante y es con la que quiero que se queden de los rombos. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y pues se disecan mutuamente. ¿Listo? Otra característica interesante es que una diagonal es mediatriz de la otra. Entonces, recuerden que mediatriz básicamente era tomar el punto medio y trazar una recta que forme 90 grados con ese lado. Bueno, verán que esa no es tan importante. De hecho, esta no la necesitan mucho. Listo. Dice, las diagonales de un rombo son bisectrices de los ángulos. Entonces, ¿qué significa? ¿Recuerdan qué significa bisectriz? Bisectriz quiere decir que parte el ángulo por la mitad. Entonces, esta diagonal de acá parte este ángulo completo en 2, en el ángulo 1 y el 2, y justamente el ángulo 1 es igual al 2. Entonces, otra cosa que pueden utilizar sobre los rombos. Y la última es que las diagonales de un rombo forman 4 triángulos congruentes, es decir, que este de acá pues va a ser igual a este de acá. Todos estos son iguales. Entonces, pues, por ejemplo, otra forma en la que, digamos, les llegue a olvidar el área de un rombo, ¿cómo podrían solucionar? Pues allá en el área de este triángulo y la multiplican por 4. Entonces, esas son las propiedades más importantes de los rombos. En resumen, las diagonales de un rombo son perpendiculares, lo vamos a utilizar mucho, y pues se bisecan mutuamente, eso es por definición de paralelogramo. Y la segunda, las diagonales de un rombo son bisectrices, es decir, que las diagonales de un rombo parten el ángulo en dos partes iguales. Entonces, por ejemplo, podrían aplicar razones trigonométricas. Digamos, si les dan aquí el lado de un rombo y necesitan, yo que sé, calcular la diagonal menor, entonces, ¿qué pueden aplicar? Pues, si les dicen que este ángulo acá mide 60, pues esta diagonal la va a bisecar, ¿cierto? Entonces esto va a quedar midiendo 30, este ángulo acá, el ángulo 1, y con esto ya pueden aplicar razones trigonométricas allá en este de acá. Y como es un paralelogramo, pues esta distancia que va a ser la misma acá, ya en las diagonales y pueden hallar el área de un rombo. Entonces son como propiedades que tienen. Y la última es que las diagonales forman 4 triángulos congruentes, ¿listo?
Eso es como lo más importante. Listo. Y acá abajo dice que pues los cuadrados, por ser rectángulos y rombos a la vez, cumplen las propiedades anteriores. Entonces, obviamente, ustedes toman un cuadrado y hacen esto, le sacan las diagonales, lo parten en cuatro ángulos congruentes, en cuatro triángulos congruentes. También las diagonales van a formar 90 grados y básicamente eso. ¿Listo? Pero solo con los cuadrados, ¿no? Que son rectángulos y rombos a la vez. Listo. Entonces vamos a pasar a nuestro último paralelogramo, que es un romboide. Y el romboide es como el ejemplo claro de lo que es un paralelogramo, que es esta forma acá. Es el paralelogramo que tiene los lados contiguos desiguales y ángulos oblicuos. ¿Qué significa que un ángulo sea oblicuo? Quiere decir que no es múltiplo de 90. Es decir, no puede ser 90, ni 180, ni 270. Un ángulo oblicuo básicamente es un ángulo que no es múltiplo, bueno, tampoco puede ser 0, ¿no? Un ángulo oblicuo básicamente es un ángulo que no es múltiplo de 90. Entonces, un ángulo oblicuo no puede ser 0, 90, 180 o 170 porque son múltiplos de 90. Entonces, un romboide simplemente es un paralelogramo que tiene los lados contiguos desiguales, es decir, este y este tienen que ser diferentes, A y B tienen que ser diferentes, pero como es un paralelogramo, pues va a cumplir que D es igual a B y C es igual a A. Y ángulos oblicuos, es decir, que ninguno de estos puede medir 90 grados, porque pues si no, esto se convertiría en un rectángulo. Y acá la forma de hallar el área de un romboide es simplemente base por altura. Recuerden que esta sería la base y la altura es perpendicular a la base. ¿Listo? Eso es lo importante. La altura no sería esta acá, sino la altura es perpendicular a la base. ¿Listo? Entonces ya terminamos los paralelogramas. En resumen, tenemos dentro de los paralelogramas, paralelogramos que son cuadriláteros que tienen los lados opuestos paralelos. Características que tienen, que los ángulos opuestos son iguales, los lados opuestos son iguales. Si trazamos las diagonales se bisecan. Y los ángulos que se parten del mismo lado suman 180, son suplementarios. Entonces, entre ellos tenemos el cuadrado, el área es lado del cuadrado, rectángulo, el área es base por altura. Tenemos el rombo, que el área es diagonal menor por diagonal mayor sobre 2. Y tenemos el romboide, son como las cuatro principales figuras de los paralelogramos. ¿Listo? Y ya, con esto salimos de paralelogramos. Entonces, siempre que les digan que algo es un paralelogramo, recuerden todas estas propiedades porque les van a servir. Y apréndanse las particulares de cada uno. Por ejemplo, del rombo les aconsejo que se las aprendan porque son muy importantes y les van a ayudar mucho a resolver problemas. Entonces ya salimos de paralelogramos, ahora vamos a ver la última figura de los cuadriláteros, que es un trapecio. Entonces, el trapecio es un cuadrilátero que solo tiene dos de sus lados paralelos. Entonces, recuerden, el paralelogramo tenemos que cada uno de sus lados opuestos son paralelos entre sí. Entonces, en un trapecio la diferencia es que solo dos son paralelos. Es decir, este es paralelo a este. ¿Listo? Y este acá no es paralelo con este. Entonces, este sería un trapecio. Tiene solo dos lados que son paralelos. Esta es la definición. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de trapecio. Entonces, tenemos un trapecio rectángulo, que es el que tiene dos ángulos rectos. Es decir, este y este. Es como ven, es como un rectángulo, solo que pues en una parte trazan esta diagonal. Ese sería un trapecio rectángulo, tiene dos ángulos rectos. Tengo el trapecio isósceles, que los dos lados que no son paralelos, es decir, este acá, mide lo mismo que este acá. Y tenemos el escaleno, que pues no tiene ningún lado igual y tampoco tiene ángulos rectos, básicamente. Pues básicamente un trapecio escaleno es que no es ni rectángulo ni isósceles, entonces es trapecio porque solo tiene este lado paralelo a este, no tiene ángulos rectos, entonces por lo tanto no puede ser rectángulo. Y este lado acá no mide lo mismo que este acá. Entonces un trapecio escaleno es el que no es ni rectángulo ni isósceles, pero pues cumple la condición de que solo tiene dos lados paralelos. Y esta fórmula es importante que se la aprendan, es el área de un trapecio es base mayor, que base mayor pues es la que mide más base menor, todo multiplicado por la altura, que la altura sería esta acá. Recuerden que la altura siempre es perpendicular a la base. Y lo dividen entre dos, ¿listo? Y si se les llega a olvidar, pues, ¿qué pueden hacer? Pues pueden partir la figura. Por ejemplo, esto pueden partirlo aquí en un triángulo, allá en el área de este triángulo y le suman el área de este rectángulo. Aquí podrían partir en estos dos triángulos, ¿listo? Siempre y cuando tengan las medidas correspondientes, ¿no? Pueden hallar el área de estos dos triángulos y le suman el área del rectángulo. Y aquí, nuevamente, pueden partir de esta manera, allá en el área de este triángulo, el área de este triángulo y le suman el de este rectángulo. No se dejen varar si se les olvida una fórmula. Traten de buscar otra forma. Recuerden que en área se cumple la propiedad de que si ustedes están en un área más grande, pueden obtenerla sumando áreas más pequeñas. ¿Listo? Y acá pues una característica interesante sobre los trapecios isósceles, que es decir, los que
trapecios cuyos lados los lados que no son paralelos son iguales, es que en los ángulos de la base miden lo mismo. Es decir, esta de acá mide lo mismo de esta de acá. Y las diagonales también son iguales, pero pues son características. Entonces ya que vimos esto, vamos a practicar con ejercicios. Entonces dice lo siguiente. Si el lado de un cuadrado se triplica, entonces pues digamos un cuadradito. Entonces puedo ponerle el lado que yo quiera, voy a ponerle L de lado. Dice, si el lado de un cuadrado se triplica, entonces vamos a construir otro cuadrado que tenga el triple del lado de este. Entonces pues este es L, va a medir 3L y este 3L. Entonces, el área del nuevo cuadrado es, entonces, pues el área de este cuadrado es, ya vemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Y pues acá sería 3L por 3L me haría 9. El cuadrado, este sería el área y área. ¿Listo? Entonces, el área del nuevo cuadrado es cuántas veces más grande que este. Cuando ustedes necesitan saber cuántas veces es algo más grande que el otro, pues simplemente dividen. Dividimos esto entre este. 9L al cuadrado y entre otra área. Se simplifica esto. Entonces, 9 veces. Es decir, que el área del nuevo es 9 veces más grande que el área del original. Una cosita es cuando hagan esas divisiones para comparar cosas. Si les da un número mayor que 1, quiere decir que el de arriba es más grande que el de abajo. Y si, por ejemplo, hiciéramos las cosas al revés, es decir, este lo dimos entre 9 al cuadrado. Esto nos da un noveno, que claramente es menor que 1. Entonces, si les da un número mayor que 1, el de arriba es más grande que el de abajo, 9 veces. Y si les da un número menor que 1, ¿qué quiere decir? Que el de abajo es tantas veces como diga el denominador más grande que el de arriba. Entonces, el de abajo es 9 veces más grande que el denominador. O podrían, en el sentido contrario, decir que el de arriba es un noveno del tamaño del otro, o que es 9 veces más pequeño. ¿Listo? Con cualquiera de las dos formas. Entonces, ya vimos que el área del nuevo cuadrado va a ser 9 veces más grande que el otro. Entonces nos quedamos con la opción B o con la opción C. Listo. Y el perímetro del nuevo cuadrado es tantas veces mayor con respecto al perímetro original. Entonces, ¿cómo es el perímetro? El perímetro es simplemente sumar la longitud de los lados. Entonces aquí tengo L más L 2L más L 3L más 4, perdón, más L 4L. Es decir, el perímetro del cuadrado original es 4L. ¿Qué es lo mismo? Pues en un cuadrado como todos los lados miden lo mismo, pues lo mismo que multiplicar 4 por el lado. ¿Y cuál sería el perímetro del cuadrado nuevo? Pues tenemos que tiene lados 3L y 3L. Todos, pues tienen todos los lados iguales, entonces sería 4 por 3L me da 12L. Entonces, si quiero comparar los perímetros, pues divido uno entre el otro. Por lo general se divide el más grande entre el más pequeño, entonces sería 12L. Divide entre 4L, se va la L, 12 entre 4 me da 3. Es decir que el perímetro del cuadrado más grande va a ser 3 veces el perímetro del original. Entonces la opción correcta va a ser la C. ¿Listo? Siguiente ejercicio dice. Considere las siguientes proposiciones. Las diagonales de un cuadrilátero pueden ser perpendiculares. Entonces pensemos en un cuadrilátero en el cual las diagonales son perpendiculares. Justamente en dónde pasa eso, en el rombo, ¿no? El rombo es un cuadrilátero porque tiene 4 lados y vimos justamente que las diagonales forman 90 grados. Entonces esta sería verdadera. Las diagonales de un cuadrilátero pueden ser perpendiculares, sí, y pasan en el rombo. Por eso hay que tener tanta teoría, porque así a uno le sale fácil. Segundo dice, un cuadrilátero puede tener todos sus ángulos obtusos. Vamos a verlo. ¿Qué significa que un ángulo es obtuso? Que es mayor a 180 grados. Entonces pongamos, por ejemplo, si esto vale 181. Listo. Entonces vimos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, ¿cuánto tiene que dar? 360. Entonces, si tuviese todos sus ángulos obtusos, pues digamos esto mide 181, 181 y 181. Pues esto no puede ser, ¿por qué? Porque al sumarlos me va a dar más de 360. Y como todos tienen que ser obtusos, lo más pequeño que podrían ser sería 180.00001. Si ustedes suman, eso les va a dar 360,00004. Es decir, que no se puede, no puede tener todos obtusos porque la suma de los ángulos internos no puede ser mayor a 360 grados. Entonces, primera verdadera, segunda falsa. Entonces la opción correcta es la A. Entonces, por eso hay que conocer todas las propiedades para ver en cuáles cuadriláteros las diagonales son perpendiculares. ¿Listo? Por ejemplo, en otro, en el que... Ah, no, mentiras, en el rectángulo lo que pasa es que las diagonales son iguales, si no estoy mal. No son perpendiculares, sino iguales. Sí, son iguales, no son perpendiculares. Entonces, eso solo se cumple en el rombo. Listo. Siguiente pregunta dice. Para cualquier rectángulo, entonces pues dibujamos el rectángulo, es falso que... Entonces toca buscar no la que sea verdadera, sino la que es falsa. Los lados opuestos son paralelos, efectivamente. De hecho, un rectángulo es un paralelogramo y un paralelogramo cumple eso, que los lados opuestos son paralelos. Entonces, esta es verdadera, ¿no? Los lados opuestos son iguales, también es verdadera porque es un paralelogramo. Entonces, este lado va a ser igual a este y este igual a este. Las diagonales son perpendiculares, esta sí es falsa. ¿Listo? Y si no, pues lo hacemos por descarte, ¿no? Pues si esta no lo sabemos, la dejamos ahí en veremos.
Y pasamos a la D. Todos sus ángulos son rectos, efectivamente. Entonces, pues por descarte tiene que ser la opción C. Entonces las diagonales no son perpendiculares, sino en rectángulo las diagonales que son iguales. Listo. Siguiente pregunta dice. En cualquier paralelogramo ABCD, entonces pues dibujémoslo. Pues voy a dejar un rectángulo, no me va a complicar. A, B, C y D. Es correcto afirmar que las medidas de los ángulos, el ángulo ABC, donde tiene el vértice, en vez de decirme bien este acá, este ángulo acá. Y el ángulo BCD, lo importante es la letra del centro, es decir, este acá. ¿Qué pasa? Estos de acá, ¿cuánto tienen que sumar? 180. Esta es una propiedad de los paralelogramos, un rectángulo, es una propiedad de los paralelogramos. Entonces tienen que sumar 180. Entonces estas preguntas son muy fáciles si uno tiene la teoría. ¿Listo? Entonces recuerden que en un paralelogramo los ángulos que están de un mismo lado valen 180. Es decir, este con este 180, este con este 180, este con este 180. ¿Listo? Siguiente. Entonces, recuerden que nosotros vimos que cuando dos figuras son congruentes porque tienen la misma figura y el mismo tamaño. Y cuando son semejantes tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Entonces, esto aplica para todas las figuras. Una figura es semejante con otra, se tiene la misma forma, pero diferente tamaño. Y un criterio para ver si dos cosas son, que siempre se va a cumplir cualquier figura para ver que dos figuras son semejantes, es que tienen los mismos ángulos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio acá. Dice, sea un paralelogramo ABCD, pues, bueno, dejemos una diferente rectángulo. ¿Listo? Entonces, A, B, C y D con un ángulo de 60. Entonces, pues, esta tiene 60. Listo. Y tenemos otro paralelogramo. EFGH. Entonces tengo que nombrarlo igual que como nombré este. Es decir, si yo inicio aquí por A, pues este tiene que ser F y lo nombré en dirección de las manecillas del reloj. Entonces E, F, G y H. Y este tiene un ángulo de 120. No me dice dónde, entonces lo puedo poner donde yo quiera. Entonces, como estos son paralelogramos, ¿qué pasa? Esta de acá con esta de acá son iguales. Como son paralelogramos que se cumple, que los que están de un mismo lado suman 180, es decir, que estos tienen que medir 120, ¿no? Y nuevamente, como es paralelogramo, los ángulos opuestos miden lo mismo. Y como este también es un paralelogramo, también cumple lo mismo. El opuesto mide 120. Listo. ¿Este cuánto tendría que medir? 60, porque como este y este tienen que sumar 180, y pues el ángulo opuesto también tiene que medir 60. Listo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que estos son paralelogramos semejantes, porque tienen los mismos ángulos, 60, 120, 60 y 120. Entonces, estos dos son semejantes. Entonces, me dicen de las siguientes afirmaciones, ¿tienen que ser congruentes? No necesariamente, porque dos figuras pueden tener los mismos ángulos y ser diferentes. Esa es justamente la definición de semejanza. Ustedes pueden tener este cuadrado acá, que tiene todos sus ángulos rectos, y tienen uno más grande. Todos sus ángulos son iguales, efectivamente, entre este y este, pero no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Sus lados son respectivamente proporcionales. Eso es verdadero porque justamente son semejantes. Entonces, si ustedes dividen, bueno, este lado acá, pues bueno, este lo podemos como girar, le podemos dar la vuelta para que quede de la misma forma que este de acá. Pues este de acá tiene que ser proporcional a este de acá y así, sucesivamente. ¿Deben tener al menos un lado congruente? No necesariamente. Porque justamente, ¿qué pasaría si tuviesen un lado congruente? Digamos, si este es igual a este, ¿qué tendría que pasar? Como son paralelogramos, este es igual a este, por lo tanto, este también es igual a este. Y este obligatoriamente tiene que ser igual a este y va a ser igual a este. Es decir, que eso hace que se vuelvan congruentes. Entonces, esto también es falso. No tienen que tener un lado congruente, no necesariamente. ¿Listo? Y finalmente tienen dos pares de ángulos congruentes, verdadero. Justamente vimos que todos los ángulos son iguales. Este par de 60 es igual a este par de acá y este de 120 es igual a este de acá. Entonces, en este caso, tendríamos que las afirmaciones verdaderas son 2 y 4. Entonces, la opción correcta es la B. Te recuerden, si dos figuras tienen los mismos ángulos, básicamente, y tienen la misma forma, van a ser semejantes y eso no implica que sean congruentes. Recuerden que semejantes simplemente tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Entonces, los lados no pueden ser congruentes, sino que son proporcionales. Es decir, ustedes dividen uno entre el otro y eso va a ser igual a dividir uno entre el otro. Eso significa que son proporcionales. ¿Listo? Entonces continuemos, dice. En la figura se muestra un rombo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que un rombo, las propiedades que cumple es que, por ejemplo, esto que forma 90 grados. Las diagonales forman 90 grados. Este lado es igual a, bueno, en rombo todos los lados son iguales. Este ángulo acá y este acá tienen que ser diferentes. Bueno, pero vamos a ver qué nos pregunta. Dice, si AB mide 3 centímetros, es decir, aquí, ¿cuánto mide?
3 centímetros. Y de CAD mide 5 centímetros. ¿Listo? 5. Entonces, el perímetro del rombo es que para hallar el perímetro que necesito de los lados. De hecho, solo necesito uno. ¿Por qué? Porque, pues, como es un rombo, por definición tiene todos sus lados iguales. Entonces, yo necesito este de acá. Entonces, ¿por qué creen que lo vamos a sacar? Pues por Pitágoras. Porque como este triángulo acá es rectángulo, porque las diagonales son perpendiculares, pues simplemente necesito la medida de este cateto y la de este para hallar el lado. Entonces, ¿cómo hallo eso? Pues, me dicen que de A a B mide 3. Y recuerden que un rombo es un paralelogramo y en un paralelogramo que se cumple, que las diagonales se bisecan, es decir, que se parte por la mitad, es decir, que esto mide 3 medios y esto mide 3 medios. Y lo mismo va a pasar con la otra. Si medía 5, pues esto va a medir 5 medios hasta acá y aquí va a medir 5 medios. Entonces ya, ahí ya tenemos el triángulo rectángulo que necesitamos. 5 medios de por acá y 3 medios por acá. Y ya, necesito L. Entonces, pues aplico teorema de Pitágoras. Entonces sería el primer cateto al cuadrado, entonces sería 9 cuartos. Más el segundo cateto al cuadrado me daría 25 cuartos. Igual a L al cuadrado, ¿no? Entonces al sumar esto me da 25 y 9. Me da 34. Divido entre 4. L al cuadrado, vamos a ver, por aquí podemos simplificar. Mitad 2, mitad 17. Esto me queda 17 medios. Es igual a L al cuadrado. Yo necesito L, entonces pues saco raíz. Entonces la longitud de la va a ser raíz cuadrada de 17 medios. Entonces el perímetro, ¿cuánto es? Pues como todos los lados son iguales, es lo mismo que multiplicar esto por 4. Entonces el perímetro de ese rombo va a ser 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 17 medios, que es lo que mide cada lado. Entonces la opción correcta es la D. Entonces por eso hay que saber tantas propiedades, porque nos facilitan resolver este tipo de problemas. ¿Listo? Sigamos con más ejercicios. Dice, la base de un trapecio, entonces pues dibujamos un trapecio. Podemos dibujar el que sea. Voy a dibujar en este caso uno escaleno. Puede ser. Listo, entonces, las bases de un trapecio son 5 y 8, pues de acuerdo al dibujo. El 8 tendría que ser este y pues 5 este. Y tiene una altura de 4. Entonces dice, para que el área del trapecio se duplique. Entonces, primero veamos cómo hallo el área de un trapecio. Recuerden que el área de un trapecio es base mayor más base menor multiplicado por la altura sobre 2. Entonces, pues hallémosle el área al que tenemos acá. Entonces, base mayor 8 más base menor que es 5 me da 13. Me da 13 por 4 sobre 2. Vamos a sacar mitad 1, mitad 2. Entonces el área de este trapecio original es de 26. Entonces, ¿qué me piden? Me dan unas condiciones y me piden con cuál de ellas logro que se duplique el área. Entonces, primera condición, ¿qué pasa si yo duplico las longitudes de las bases? Entonces, pues puedo aplicarlo ya que me dan, pues vamos a ver si al duplicar las longitudes de las bases justamente se duplica el área. Entonces, esta lo duplico, entonces es multiplicarla por 2 y esta por 2. Entonces, nuevamente aplico la fórmula 8 por 2 me da 16, más 5 por 2 me da 10, multiplicado por la altura, que la dejo quieta, dividido entre 2, bueno, mitad 1, mitad 2, 16 más 10 me da 26, por 2 me da 52, es decir que si se duplica, entonces es verdadero que duplicando las bases también se duplica el área. Siguiente, duplicar la altura. ¿Qué pasa si duplicamos la altura? Entonces dejamos las bases iguales, 8 y 5 me da 13, duplicamos la altura, 8, dividimos entre 2, mitad 1, mitad 4, 4 por 3, 12 lleva 1, 4 por 1, 4 y que lleva 5, 52 también se duplica. Entonces tenemos que tanto con la opción 1 como con las 2 es suficiente para que se duplique el área. Entonces 1 o 2 es suficiente, con cualquiera de las dos obtenemos que se duplique. De hecho esto lo pudimos haber visto de forma teórica sin el ejercicio. ¿Por qué? Si duplicamos la longitud de las bases es lo mismo que tener esto 2 y esto 2, ¿cierto? Aquí vamos a sacar un factor común 2, entonces me va a quedar, esto es 2 factor de b más b por la altura dividido entre 2. Y pues esta acá es la fórmula del área, entonces pues lo estamos multiplicando por 2, pues la duplicamos. Y si duplicamos la altura pasa lo mismo. Cuando ustedes duplican la altura, entonces 2 veces la altura, pues el 2 como está multiplicando lo puedo sacar acá. Nuevamente me queda el área de un trapecio y pues si multiplico el área de un trapecio por 2, pues lo estoy duplicando. Entonces se puede o con datos o se puede así de forma general aplicando álgebra. ¿Listo? Entonces este ejercicio pues es muy sencillo. Lo único que quería es para que recordaran la fórmula para calcular el área de un trapecio. Esto es importante. Siguiente ejercicio antes de pasar a polígonos dice: si se tiene un rombo
con centro en el origen, el cual tiene lados congruentes 5, las diagonales y con diagonales diferentes el área mide. Entonces dibujamos un rombo. Bueno, dice que está en el centro de coordenadas. Que van a ver que eso no es tan importante. Tiene lados congruentes de 5. ¿Listo? Esto mide 5, esto mide 5, esto mide 5 y esto mide 5. Entonces, me piden calcular el área. Entonces recuerden que el área es base mayor por base menor entre 2. Entonces, ¿qué necesito? Tanto la base mayor como la base menor. ¿Listo? Entonces, perdón, base diagonal. Ya lo estaba confundiendo. Diagonal mayor por diagonal menor. Entonces, ¿qué necesito? Las diagonales. Entonces, ¿qué necesitaría? Necesitaría la medida de esta acá, la diagonal de acá, y necesitaría la medida de esta de acá. Entonces, primera cosa, como es un rombo, se forma este triángulo rectángulo acá porque las diagonales son perpendiculares. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿pero cómo saco esos dos lados? Pues esto se va a sacar del siguiente triangulito. Recuerden el triángulo 3, 4, 5, que les dije que es importante aprendérselo porque es el triángulo rectángulo más sencillo. Pues justamente lo vamos a utilizar acá porque me dicen que justamente el lado del rombo vale 5 y ese lado, ese 5 sería la hipotenusa. Entonces pues armo el triángulo 3, 4, 5. Entonces ya hallé la longitud de los catetos. ¿Por qué? Porque esto por ecuaciones no sale, porque solo les va a salir una. Eso tienen que conocer obligatoriamente ese triángulo, no hay otra forma de sacarlo. Entonces, ya que sacamos estos lados del triángulo, pues ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a medir esta diagonal? 8. Porque recuerden que las diagonales se disecan, es decir, que se parten por la mitad. Es decir, que si acá hay 4, acá hay 4. Si acá hay 3, acá hay 3. Entonces esto va a medir 6. ¿Listo? Y aplicamos la fórmula. 8 por 6 me da 48. Dividido entre 2, mitad 1, mitad 24. Entonces, el área del rombo va a medir 24. ¿Listo? Y ya con eso tenemos. ¿Listo? Entonces, por eso es importante aprenderse las propiedades para poder aplicarlas y que los ejercicios nos queden más sencillos. Y nunca se les olvide, siempre que hagan un triángulo rectángulo que tenga catetos 3 y 4, automáticamente la hipotenusa vale 5. O si la hipotenusa vale 5, nos van a valer 3 y 4. Esto es como la forma más fácil de sacarla. No hay otra forma de sacar este ejercicio, la verdad. Entonces, vamos a pasar a lo que son polígonos. Entonces, ya vimos los triángulos y los cuadriláteros como casos particulares de lo que son polígonos. Un polígono significa varios ángulos, básicamente. Entonces, un polígono básicamente es una figura plana que se va a clasificar de acuerdo a la cantidad de lados que tenga. Entonces, los triángulos y los cuadriláteros son casos particulares son polígonos como tal. Un polígono es una figura geométrica plana compuesta por un conjunto de segmentos de recta, es decir, lo que llamamos pues un segmento, conectados de manera tal que encierren y limiten una región. Entonces, en un polígono todos conocemos el concepto de polígono, es simplemente una región encerrada por líneas. ¿Listo? De hecho, pues el polígono más pequeño es el triángulo, porque pues, si tenemos un polígono de dos lados no hay forma de cerrarlo. ¿Listo? Entonces vamos a ver las partes que tiene un polígono. Entonces tenemos el centro del polígono, básicamente se llama centro porque la longitud a cada uno de los vértices, que los vértices son estos punticos que unimos a través de los segmentos para formar el polígono. Entonces se llama centro del polígono porque la longitud a cada uno de estos vértices es la misma. Tenemos el vértice, que el vértice es el punto de encuentro entre dos lados del polígono. Tenemos las diagonales, que las diagonales aquí, borro por aquí, se vea. Entonces recuerden que las diagonales es exactamente la misma definición que vimos ahorita, es decir, es un segmento que une dos vértices que no son consecutivos, es decir, esta acá no es una diagonal, ¿por qué? Porque estos dos vértices son consecutivos. Y de hecho, esta con esta tampoco es una diagonal porque este y este son vértices consecutivos. Estas diagonales tenemos esta acá, esta acá. Desde esta podemos trazar esta diagonal, esta acá, esta acá. Desde acá ya está trazada esta. Faltaría trazar esta acá. Listo. Y esta acá. Ahí serían todas las diagonales de ese polígono. Sí, creo que no me... me falta esta acá. Listo. Y pues la acá. Esas son las diagonales de un polígono. Tenemos el ángulo interior, que pues, como vimos un ángulo interior, pues es el que está dentro del polígono. Y un ángulo exterior es el que está por fuera. Listo. Entonces aquí están como las definiciones, lo que les expliqué. Ángulos interiores son los ángulos que forman en el área interior del polígono dos lados. Pues básicamente es el ángulo entre dos lados. Listo. Y ya. Esas son como las definiciones básicas de polígono. Entonces, de acuerdo al número de lados que tenga el polígono, reciben estos nombres. Entonces, si tiene tres lados, se llama triángulo. Si tiene 4, cuadrilátero, por eso vimos cuadriláteros ya. Si tiene 5, pentágono, 6, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono. Es importante que se los aprendan hasta 12 por ahí, para que sepan de qué figura le están hablando.
y viene pues justamente de este prefijo. Entonces E viene de 7, O de 8. De hecho, algo curioso es que, por ejemplo, los meses, digamos septiembre, sep viene de séptimo, entonces debería ser el séptimo mes del año, pero pues bueno, como una reubicación del calendario, entonces por eso pasaron al final y no concuerdan con los actuales, porque por ejemplo, de octubre viene el mes 8, debería ser el mes 8 y es el 10. Entonces lo que pasa es que antes los meses se arrancaban en marzo y los últimos meses del año eran enero y febrero, pero pues lo acomodaron y les dio pereza cambiar los nombres. Entonces por eso noviembre es el noveno, debería ser el noveno mes, diciembre debería ser el 10º mes, pero bueno, hay como una curiosidad. Entonces, es importante que se los aprendan hasta 12. Otro importante es, por ejemplo, el de 20, el icoságono. Es importante que se lo aprendan. Entonces, tenemos que los polígonos los podemos nombrar de acuerdo a la cantidad de lados que tiene. Y más adelante vamos a ver que esos nombres podemos ser los más específicos. Por ejemplo, si la longitud de los lados es la misma, vamos a llamar que es un triángulo regular, un cuadrilátero regular, un pentágono regular. Listo. Entonces, vamos a ver las clasificaciones. Tenemos dos tipos de clasificaciones: por sus lados o, perdón, por sus ángulos o por sus lados. ¿Listo? Entonces, primero vamos a verlo por sus lados. Entonces, por sus lados vamos a tener polígonos regulares e irregulares. Pues polígonos regulares van a ser los que tienen todos sus lados iguales, la media de todos sus ángulos son iguales. Por ejemplo, este sería un triángulo regular, que en verdad sería un triángulo equilátero. Un cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales puede ser o un cuadrado o también podría ser un rombo, ¿no? Porque la definición de un rombo vemos que es un paralelogramo que, bueno, un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales. Pentágono regular tiene sus 5 lados iguales, hexágono regular, heptágono, octágono, ¿no? Decágono, dodecágono regular. Entonces, un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales. Y otra característica importante es que todos sus ángulos iguales miden lo mismo. Es decir, todos estos ángulos que les estoy señalando en este hexágono miden lo mismo. ¿Listo? En este octágono, este y este van a medir lo mismo. ¿Listo? Y ahora, pues los irregulares simplemente, como vimos, nombramos los polígonos de acuerdo a la cantidad de lados. Entonces, pues este sería un triángulo porque tiene 3 lados. Sería un cuadrilátero porque tiene 4. Pentágono tiene 5 lados. Y entonces la diferencia entre regular e irregular es que todos sus lados miden lo mismo. Regular, todos sus lados miden lo mismo y también sus ángulos internos miden lo mismo. Este es un octágono porque tiene 8 lados, pero no es un octágono regular. Un octágono regular sería este de acá, como los relojes. Hay varios relojes que tienen esa forma. De hecho, en casa tengo como 3 así. Listo. Y la otra clasificación de los polígonos es a través de sus ángulos. Entonces vamos a llamar polígono convexo al polígono en el cual todos sus ángulos interiores sean menores a 180. Por ejemplo, en este caso, todos sus ángulos son menores a 180, es decir, que no son obtusos. Y cóncavo es un polígono en el cual tiene un ángulo que es mayor a 180 grados. Por ejemplo, este de acá. Este excede 180 grados, entonces es cóncavo. Es como por definición. Entonces vamos a ver propiedades interesantes sobre los polígonos. Entonces, vamos a ver el número de diagonales que podemos trazar desde un vértice. Entonces, desde un vértice, vamos a aplicar esta fórmula acá desde un vértice. Entonces, esperen, voy a dibujarles un polígono para que vean esto. Esto es muy bonito porque es bastante gráfico. Entonces, esperen a ver otras formas. Por ejemplo, vamos a ver si hay un pentágono de pronto. Sí, listo. Entonces, por ejemplo, el número de diagonales, ya vimos que la diagonal era el segmento que unía dos vértices que no son consecutivos. Entonces, me dice que el número de diagonales que yo puedo trazar desde un vértice viene dado por la fórmula D, donde D es el número de diagonales, es igual a n-3, donde n es el número de lados. Entonces, aquí tengo un pentágono porque tiene 5 lados. De acuerdo a la fórmula, ¿cuántas diagonales puedo trazar desde un vértice? 5 menos 3, que es 2. Entonces, si yo tomo este vértice, entonces aquí no puedo trazar esta diagonal porque son consecutivos. Puedo trazar esta y esta acá. Y esta acá tampoco la puedo trazar. Entonces, ¿dónde viene la fórmula? Simplemente, pues la fórmula es bastante sencilla de intuir. No puedo, ¿por qué tengo que restarle 3 al número de lados? Porque no puedo trazar una diagonal unida al mismo vértice, es decir, no puedo trazar una diagonal de acá a acá. Tengo que restarle otra que es con este consecutivo y otra que es con este. Entonces, por esa fórmula es n-3. Los 3 que le quitamos son los dos vértices que le quedan pegados y el mismo. Y entonces, ahora, ¿cuál creen que es la fórmula para calcular el número de diagonales totales? Pues va a venir seguido de la siguiente manera. Tenemos el número de diagonales trazadas desde un vértice multiplicado por la cantidad de lados y dividido por 2. Pues es claro que esto va a ser lógico. Pues si yo quiero calcular el número de diagonales totales de un polígono, ¿qué va a hacer? Va a tomar las diagonales que puedo trazar desde cada vértice y las voy a multiplicar por el número de lados. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, esta diagonal que tracé en rosado va a ser la misma que si tomo este vértice y trazo esta acá. Entonces por eso la dividimos en 2, porque las diagonales nos van a dar, digamos, esta diagonal de acá se puede trazar desde este vértice hasta acá o desde este hasta acá.
Entonces por eso la dimos entre 2. Entonces el número de diagonales totales en un polígono es n por n-3 dividido entre 2, que básicamente es el número de diagonales que podemos trazar desde un vértice multiplicado por la cantidad de lados dividido entre 2 porque se repiten. ¿Listo? Entonces, calculemos el número de diagonales que podemos trazar desde un vértice de este, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde este hexágono, el número de lados es 6, desde un vértice y las que podemos sacar desde, en total, entonces, si quiero desde un vértice, entonces va a ser d, es igual a n menos 3, tiene 6 lados, entonces 6 menos 3, 3. Entonces aquí son las 3 que están graficadas. Desde este vértice puedo trazar esta diagonal, esta y esta. Y si quiero calcular el número de diagonales totales sería n, 6, multiplicado por n-3, que es 3, ¿cierto? Dividido entre 2, entonces aquí podemos mitad 1, mitad 3, 3 por 3, 9. Vamos a ver si nos salen las 9 aquí. Tengo 1, 2, 3, vamos a ver cuál podemos trazar. 4, 5, 6. Entonces, desde este vértice y de este vértice, ya. Ahí vamos 6. Listo, desde este ya está, ya está esta. Podemos trazar esta 7, esta 8. Listo, este ya. Y desde acá esta ya, faltaría esta acá, 9. ¿Y qué va a pasar? El resto son repetidas, por ejemplo, esta ya está, esta ya está y esta ya está. Entonces ahí salen las 9. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este de acá, entonces, ¿cuántos lados tiene? Entonces, este es un polígono regular. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un octágono. Entonces, ¿cuál es el número de diagonales? De hecho, este número de diagonales no tiene que ser necesariamente con polígonos regulares, por ejemplo. Pues, podemos dibujar un cuadrilátero y nos va lo mismo, pues. Las diagonales simplemente hacen los segmentos que unen dos polígonos que no son dos vértices que no son consecutivos. Entonces, estas fórmulas de número de diagonales desde un vértice o número de diagonales totales de un polígono no tienen que ser regulares necesariamente. Entonces, este es un octágono. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sabemos si es regular, no nos dicen, pues no importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces tiene 8 lados. Entonces, ¿cuál es la cantidad de diagonales que podemos trazar desde un vértice? n-3. Entonces, 8 menos 3 me da 5. Es decir, que el número de diagonales desde un vértice es 5. Entonces, por ejemplo, si tomamos G, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Si tomamos F, 1, 2, 3, 4 y 5. Y si queremos calcular el número de diagonales totales es n multiplicado por n-3 sobre 2. Entonces ya tenemos que n-3 vale 5. N pues son 8, dividido entre 2, mitad 1, mitad 4, 5 por 4, 20. Es decir, que ustedes se ponen a contar, acá hay 20 diagonales. Entonces vamos a ver ahora otras fórmulas para los ángulos de un polígono. Entonces, esta es importantísima. La suma de los ángulos interiores de cualquier polígono es 180 multiplicado por n-2. Entonces de aquí viene que la suma de los ángulos internos de un triángulo sea 180, aunque eso lo demostramos. Por ejemplo, un triángulo, pues ¿cuántos lados tiene? 3. 3 menos 2, 1 por 180, 180. En un cuadrilátero, ¿cuánto dijimos que vale la suma de los ángulos interiores? 360. ¿Por qué? Porque 180 multiplicado por un cuadrilátero tiene 4 lados. 4 menos 2, 2. 180 por 2 me dan los 360 grados. Entonces de esta fórmula viene simplemente 180 multiplicado por la cantidad de lados menos 2. Y de hecho esto es fácil de aprender porque ustedes piensan, pues la del triángulo es 180, ¿cierto? Y la del triángulo tiene 3 lados y me tiene que dar 180. Entonces pues va a ser 180 por n menos 2. Como el triángulo tiene 3 lados, 3 menos 2 me da 1 multiplicado por 180, 1. Ahora, el ángulo interior de un polígono regular se puede calcular de esa forma acá. Porque como les dije, en un polígono regular, todos sus lados, aparte de que todos sus lados son iguales, sus ángulos internos también son iguales. Entonces, pues, ¿qué me quiere decir esto acá? Este 180 menos multiplicado por n menos 2 que acabamos de ver que era la suma de los ángulos interiores. Entonces, pues, simplemente si yo quiero hallar cuánto vale el ángulo interior de un polígono, digamos, tengo un hexágono. Entonces, cada uno de estos ángulos de acá va a medir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo cuánto vale cada ángulo? Pues tengo que tener la suma de los ángulos internos. Entonces, ver si esto tiene 6 lados. Entonces sería 180 por n menos 2, 4. Entonces es 4 por 0, 0. 8 por 4, 32 van 3. 720. Es decir, que la suma de los ángulos internos de un hexágono es de 720 grados. Y pues si necesito hallar cuánto vale cada uno y todos son iguales, pues divido esto entre justamente la cantidad de lados. Entonces, mitad 4, mitad 360. Mitad 2, mitad 180. Sí, sí hay la visión. Mitad de 720. Van 3, sí.
3 lleva 1, 6, sí. Y mitad 4, mitad de 8, 4, sí, listo. Mitad de 360 son 180 grados. Entonces 2. Entonces cada uno debería medir 90 grados en teoría, según esto. Espera, algo no me cuadra, me parece esto muy extraño. ¿Será que multiplique igual? Sí. Ya, no, sí, 180, espera, 180 por, es un hexágono, entonces 6 menos 2 me da 4, 720. Ya, ya estaba hablando en hexágono y di entre 8, súper inteligente. Entonces, 6, ahora sí, mitad 3. Entonces cada uno de esos va a medir 120 grados. Entonces cada uno de estos va a medir 120 grados. Entonces para eso sirven esas fórmulas. Entonces pues si todos los ángulos miden lo mismo, entonces ¿cómo hago yo cada uno? Pues hallo la suma de los ángulos internos y lo doy entre el número de ángulos que va a tener. Pues es un octágono, va a tener 8 ángulos y ya, así. Esto es importante, la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es 360. No importa el polígono, siempre la suma de los ángulos exteriores es 360. Listo. Y si tenemos pues un polígono regular, entonces, ¿cuánto va a medir cada ángulo externo? Pues como todos los ángulos internos son iguales, pues los ángulos externos también van a ser iguales. Entonces, pues si sé que la suma de los ángulos externos es 360, pues para hallar cuánto mide cada ángulo exterior, pues dio 360 entre la cantidad de lados del polígono. Entonces, por ejemplo, tenemos un triángulo. Entonces, ¿cuál es la suma de los ángulos internos? Entonces, vimos que la fórmula era 180 por n menos 2. Entonces, un triángulo tiene 3 lados, 3 menos 2, 1 por 180, 180 grados. Es decir, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Ahora miremos cuánto mide cada lado. Bueno, depende. Si es regular, podemos hacerlo, si no, no. Entonces, si esto es regular, pues quiere decir que es un equilátero y ya sabemos que esto cuánto me tiene que dar 60. Entonces, vamos a ver si por la fórmula sale. Entonces, me dice que es la suma de los ángulos dividida entre la cantidad de lados. Tercera 1, tercera 60. Entonces, efectivamente. La suma de los ángulos externos me va a dar 180, es decir que este ángulo acá más este acá más este acá me tiene que dar, ¿cuánto? 360. Y pues sí, este ángulo exterior, ¿cuánto tiene que dar? 120. Recuerden que un ángulo interior con su exterior tienen que ser suplementarios. Este mide también 120 y este 120. 120 más 120 más 120 está 360. ¿Listo? Entonces, dice lo siguiente. 4 ángulos interiores de un polígono de 5 lados, entonces voy a dejarlo así, como es la fórmula habitual de un pentágono, como una casita. Entonces dice 4 ángulos interiores de un polígono de 5 lados miden respectivamente. Entonces, digamos esto mide 90 grados, este mide 120, este mide 75 y este mide 135. Entonces me piden cuánto vale este quinto ángulo, que no sé cuánto equivale. Pues, ¿qué voy a hacer? Recuerden que los triángulos, lo que yo hacía para hallar ángulos era, si tenía 2 y necesitaba el tercero, pues del 180, que es la suma de los ángulos internos, le resto, le voy a restar la suma de los otros dos. Entonces, pues aquí, ¿qué tengo que hallar primero? La suma de los ángulos interiores. Entonces, un pentágono tiene 5 lados. Entonces, si quiero calcular la suma de los ángulos internos, va a ser 180 por n menos 2. Entonces, 5 menos 2 me da 3. Entonces, la suma de los ángulos internos va a ser 180 por 3. 0, 8 por 3, 24 van 2. 3 por 1, 3 y 1. Entonces, me tiene que dar 540. Entonces, ¿cómo hallo la longitud de ese? Pues sería sumar todos los ángulos de acá y a estos 540 le resto este para hallar el último. Entonces sería 135 más 75 más 120 más 90. Entonces 5 y 5, 10, llevo 1. 9 y una que lleva 10, 12, 19, 22, llevo 2. Una y una que lleva 2 y 2 que lleva 4, 420. ¿Listo? Eso es lo que nos daría la suma de esos ángulos de ahí. Listo. Y pues, si es 540, ¿cuánto tiene que valer? Pues 540 menos 420. 0, 4 menos 2 me da 2, 120. Es decir, que esto tiene que medir 120 grados. Esto sería como una aplicación. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es el polígono regular? El polígono regular tiene la longitud de los lados iguales, cuyos ángulos interiores suman 180. Entonces, pues la fórmula de los ángulos interiores, bueno, pongámosle x. Donde x es la cantidad es la suma de los ángulos interiores. Entonces, la fórmula es 180 multiplicado por n menos 2. Entonces, aquí, ¿qué me dan? Me dan la suma de los ángulos interiores y me piden el número de lados del polígono. Entonces, pues x va a valer 1440. Es decir, ya sé que la suma de los ángulos internos de ese polígono es
de 1440 grados. Eso es igual a 180 por n menos 2. Entonces tengo que resolver simplemente esta ecuación de acá. Entonces, ¿qué hago? Este 180 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces 1440 dividido entre 180 es igual a n menos 2. Y pues si necesito n, este menos 2 que está restando lo paso a sumar. Entonces me queda 1440 dividido entre 180 grados más 2 va a ser igual a n. Ya, allá resuelvo. Entonces, a ver, puedo cancelar un 0. Puedo sacar mitad 9, mitad 7, mitad de 4, 2, 72, ¿no? Puedo sacar tercera. De hecho, a ver, puedo sacar novena de una vez. 9 por 8 es 32. Puedo sacar novena de una vez. 9 y 8. Entonces 8 más 2 me da 10. Es decir que el número de polígono de lados de ese polígono es de 10. ¿Listo? Y si aplicamos la fórmula, pues 10 menos 2, 8. Y 8 por 180 me dan me da exactamente los 1440 grados de la suma de los ángulos internos. ¿Listo? Entonces, estos ejercicios son sencillitos. Vamos a ver este más interesante de acá. Me dan estos ángulos acá que tienen X y me piden cuánto vale cada uno de estos ángulos internos y cuánto vale su ángulo externo. ¿Listo? Entonces vamos a ver, hallar todo eso. Entonces primero, ¿cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4 y 5 lados, ¿cierto? Entonces es un pentágono, n igual 5. Entonces, ¿cómo va a resolverlo? Pues voy a resolverlo aplicando lo de la suma de los ángulos internos. Pues cada uno de estos ángulos de acá, al sumarlos, me tienen que dar la suma de los ángulos internos. Entonces, como es un pentágono, entonces aplicamos la fórmula. La suma de los ángulos internos va a ser 180 por n menos 2. Entonces, n menos 2 me da 3. 180 por 3. 0 por 3 me da 0. 8 por 3, 24 me dan 2. 5 y 3 y 2 me da 5. Tiene que dar 540. Entonces, pues simplemente es resolver esta ecuación. 7x menos 23, que es el ángulo de arriba, está de acá, más 3x más 5, que sería el ángulo de ahí, más está acá 4x más 10, más el de acá, 3x más 31, más 4x menos 8, me tiene que dar igual a 540. Vamos a resolver esto. Entonces, como tenemos una sola incógnita, ya ahí podemos resolverla. Entonces, a ver, sumamos primero las x. 7 y 3 me daría 10. Más 4, 14. Más 3, 17. Más 4, 21. Entonces, 21x. Listo, ahora los números, a ver. Sumamos primero negativo con negativo, después le restamos los positivos, ¿no? Entonces, tengo menos 23. ¿Qué otro número negativo tengo? Menos 8. Entonces, menos 23 menos 8, eso me daría menos 31. Y los positivos tengo 5 y 10 me da 15 y 31 me da 46. 31 más 15, 46. Entonces sería menos 31 más 46, ¿cierto? Entonces 46 menos 31, bueno, hagámoslo por acá. Entonces 46 menos 31, 6 menos 1 me da 5, esto me da 15. Es decir que 21x más 15, sí, más 15, es igual a 540. Entonces, pues, ese 15 que está sumando, voy a pasarlo a restar. Entonces, 540 menos 15. ¿Listo? Bueno, hagámoslo por acá, 540. Bueno, ahí ya tenemos que quitar el 540. Entonces, menos 15. De ese no podemos quitar 5. 10 menos 5 me da 5. Este toca que convertir en 3. 3 menos 2. Menos 1, 2. 525. Entonces, 21x es igual a 525. Entonces, pues, x va a ser igual a 525 dividido entre 21. Entonces, a ver, ¿qué puedo sacar acá? Vamos a ver si podemos sacar tercera. 5 y 5 me da 10 y 2, 12. Y acá también. Entonces, puedo sacar tercera. Y acá también es múltiple de 3. Entonces, tercera. 3 por 1, 3. Sobran 2. 7 por 3, 21. Sobra 1. 5 por 3, 15. Y acá me da 7. Listo. Y 175 entre 7. Vamos a ver si lo podemos dividir. 175. Y entre 7. 7 por 2, 14. 7, 3, 5. 7 por 5, 35. Listo. Entonces, hallamos cuánto vale x. Vale 35 grados. Entonces, ya sabemos cuánto vale cada ángulo. Entonces, sería. Este de acá, ¿cuánto me diría? Entonces, sería 7 por 35. Sí. Entonces, hagámoslo por acá. Entonces, 35 por 7. 7 por 5, 35 van 3.
7 por 3, 21. 3, 245. Menos 23. 5 menos 3 me da 2. 4 menos 2 me da 2. Me da 222. Esto mide 222 grados. ¿Listo? Se ven por aquí. Compruebo la operación. No sé que nos equivoquemos. Listo. Ahora el de acá. Entonces sería 35 por 3. Porque x vale 35. 5 por 3, 15 va 1. 3 por 3 no viene, que ya va 10. 105 más 5, pues me daría 110 grados. Listo. 4x más 10. Entonces, a ver, 2x serían 70 por 2. Me da 140. Esto me daría 150. Estoy haciendo las operaciones más rápido. Si quieren, lo pueden hacer ahí a mano. Listo, para no gastar tanto tiempo ahí. Y está acá, entonces me daría 70 más 35 me daría 105. Más 31 me da 136. Sí, listo, comprobemos. Listo. Y finalmente el de acá, pues 4, ya sabemos que, a ver, pues lo que yo hago para multiplicar por 4 es que primero multiplico por 2 y después eso lo multiplico por 2. Después 35 por 2 me da 70, por 2, 140, menos 8, 132. Y si sumamos estos números, pues ¿cuánto me tiene que dar? 540, vamos a comprobar que esté bien. Entonces 132 más 222 más 110 más 150 más 136. Entonces 6 y 2 me da 8 y 2, 10 va 1. 5 y 3 me da 8. Viene aquí ya 9, 10, 12, 15. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viene aquí ya 7. Esperen, ¿cuánto tiene que dar? 140. Esperen a ver si quiero que algo. 2 y 2 son 4. 6, 10 va 1. 3, mira 4, 9, 10, 12. 15 va 1. Así, esperen. Entonces algo debe haber quedado mal. 132 más 136 más 150 más 110 más 200. Dios. ¿Esto da? Entonces, ¿qué pasó? Falló algo en los cálculos. Entonces, esperen, a ver, nos toca repasar estos cálculos de acá. Porque los ángulos internos nos dan más de 540. Entonces, a ver, revisemos primero las ecuaciones. A ver, sería 7. 7 más 3 más 4 más 3 más 4 a 21. Ahora vamos a los números. 23, menos 23, más 5, más 10, más 31, menos 8, da 15, ¿no? Ahí vamos bien hasta ahí de los números, vamos bien. Entonces aquí la ecuación, ahora hay 540 menos 15, dividido entre 21. Esta es 25. Se me pasa para hacer mal los números. Acá este es un 2. Este es un 2. Entonces son 25 grados. Bueno, ahí sí ya no es fácil calcularlos. Entonces, 7 por 25, 175 menos 23 me da 152. Acá tengo 25 por 3 que me da 75 más 5 me da 80. Acá tengo 100 más 10 me da 110. Listo. Y acá tengo 75 más 31 que me daría 106. Y acá me da 100 menos 8, es decir que me da 92. Y a ver, 152 más 80 más 110 más 106 más 92. Nada, los quiero, les cuento. Ahora sí está bien. Eso pasa por no hacer los números bien. Así que aprendan a hacer los números bien. No les pasa lo mismo que a mí. Listo, entonces ya llamamos los ángulos internos. ¿Listo? Ahí pueden comparar la suma, nos da 540. Entonces ahí llamamos la suma de los ángulos externos. Pues, ¿cuál sería el ángulo externo a este? Esta de acá que forma 180. Entonces, si esto mide 152, 180 menos 52, esto me daría 28. Este ángulo externo mide 28. El de acá, pues si este mide 80, este tiene que medir 100. Esta de acá mide 110, luego esto tiene que medir 70. Este mide 106, luego este tiene que medir 74. Y esta de acá, si este mide 92, este tiene que medir 108. ¿Listo? Ah, no, perdón. 108, 180. No, perdón, este tiene que medir 78. 88, sí, 88. Listo. Entonces, a ver, sumamos 88 más 28 más 74
más 70 más 100. A ver, tengo 8, 28, 88, 28, 74, 70 y 100. 8, 8, 16, no me da 4. Entonces otra vez hay error acá. Bueno, a ver si estamos haciendo mal las cuentas. Menos 152, da 28, sí. 180 menos 80, da 100. 180 menos 110 da 70. 180 menos 106 da 74. Y 180 menos 92 da 88. Entonces sí, ¿por qué no nos da la suma de esos ángulos? A ver, 88 más 28 más 100 más 70 más 74. Sí, sí, sí están bien, afortunadamente. Entonces, este es un ejercicio de aplicación para que vean todo lo que se puede hacer con un polígono. Podemos calcular la suma de los ángulos internos y con eso, si nos dan más datos, podemos hallar todos los ángulos. Podemos hallar todos los ángulos externos, que recuerden que un ángulo interno con su externo forman 180 grados. Y adicionalmente podemos hallar la suma de los ángulos externos de cualquier polígono a 360 grados. En la suma de los ángulos interiores ya sabemos la fórmula, 180 por n-2, sabemos calcular también el número de diagonales, y ya, eso es como todo lo que podemos sacar de polígonos, la clasificación por sus lados, lo más importante siempre serán los polígonos regulares, y ya, con eso nos podemos defender, ¿listo? Entonces vamos a hacer unos ejercicios para cerrar este tema. Entonces dice lo siguiente, observe la siguiente tabla. Entonces tenemos el número de lados, el número de diagonales de un vértice, y la cantidad de lados. Entonces número de diagonales de un vértice, entonces me da 0, 1, 2, 3. Y el número de lados tenemos 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces dice, si el número de diagonales de un vértice es 12, el número de lados de la figura es. Entonces, pues aquí nos dan la tabla, de modo que si yo no me sé la fórmula, pues la puedo sacar a través de la tabla, pero pues no nos vamos a complicar, ya sabemos la fórmula. El número de diagonales desde un vértice, entonces sabemos que es n menos 3. Entonces, si me dicen que n menos 3 vale 12, entonces pues puedo hallar el número de lados de la figura. Entonces, ese 3 que está restando lo paso a sumar. 12 más 3 me da 15, ¿listo? Entonces aquí la respuesta correcta sería la D. Listo. Último sobre polígonos. Dice, un dodecaedro es un poliedro. Un poliedro pues básicamente es un 3D que está compuesto por 12 caras pentagonales regulares. Entonces pues ahí está la clave. Tenemos pentágonos que son regulares, es decir, que miden lo mismo. ¿Listo? Entonces dicen, ¿cuál es la medida del ángulo CBA? Entonces el ángulo CBA sería este ángulo acá. Y entonces, si esto es un pentágono regular, pues la medida de todos esos ángulos internos que va a pasar va a valer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues necesito hallar la suma de los ángulos internos del pentágono y dividirla entre el número de lados. Y ahí me va a dar cuánto mide ese ángulo de ahí. Entonces, como es un pentágono, entonces sería n-3 es n-2 es 3 por 180, ya vemos que es 540. Y vemos este entre 5. Entonces, quinta 1, aquí no puedo, 0 y 8 por 5, 40. Es decir, que cada uno de estos ángulos mide 108, al multiplicarlos por 5 les va a dar 540. Entonces la respuesta correcta sería esta acá, ¿listo? Y entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Entonces vimos lo que fue, terminamos de ver triángulos, vimos cuadriláteros y los polígonos tanto regulares como irregulares. Ya sabemos la clasificación, entonces con eso nos quedamos. Y lo que vamos a ver la próxima clase es circunferencia, las propiedades, que es el radio y el diámetro, el área de un sector circular, la longitud de arco, y vamos a ver áreas, perímetros y volúmenes. ¿Listo, chicos? Entonces está ahí, queda la clase del día de hoy.